señor, y tendrían que arreglar con Darío Verón para ver si es que continúa o no para el segundo semestre del año. Faridías ya tiene la oferta de Olimpia, todavía no dijo que acepta los 18 meses que Olimpia le ofrece al colombiano. Sí, señor. Pero aparentemente además del tiempo hay una diferencia económica. Y ese es el problema. No pasa por los 18 meses ni 2 años de contrato que quiere el jugador, sino más bien es un problema económico, que el jugador quiere percibir algo más, que Olimpia le ofrece lo mismo que está ganando. Sí, señor, esperando el momento adecuado para ingresar sobre el terreno de juego los futbolistas del Deportivo Capiatá. Se vienen los jugadores del Olimpia. Allí el Roque Santa Cruz pasa a saludar a cada uno de los integrantes del plantel del Deportivo Capiatá. A Richard Ortiz también abrazándose con Pedro El Ganso Benítez, Darío Verón, los protagonistas que con mucha cordialidad se saludan antes de ingresar al terreno de juego. Olimpia ya con la conquista anticipada del título jugará su primer encuentro, estrenará campeonato hoy aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. Ya para que salgan los futbolistas de Olimpia. Se los notaba allí con muchas ganas ya de cumplir el rol para el cual vinieron. Sí, hace un fresquito en el día. En verdad, ayer y hoy la temperatura bajó sensiblemente y sobre todo me parece que porque genera un gran contraste, porque teníamos días de mucho calor, porque uno mira la temperatura y la sensación térmica y hemos tenido días más fríos, pero parece ser que por el cambio brusco se siente mucho más. Ingresan sobre el terreno de juego Olimpia y Deportivo Capiatá, señores. Roque con brazalete de capitán en Olimpia. Es Gustavo Noguera el capitán en el Deportivo Capiatá. Llama la atención la muy escasa cantidad de público. Capiatá trajo el partido aquí pensando en una gran concurrencia del público de Olimpia después de la consagración. Sí, pero tiene que ver el frío. Pensando que su estadio, que es para 14.500 aficionados, iba a quedar chico. Y aquí, haciendo una estimación rápida, si hay 2.000 personas es mucho. Lamentablemente. Sí, uno puede suponer que aquí hay muy poca gente del Deportivo Capiatá. Situación que me parece se iba a dar de contrario. Si es que se jugaba en el Erico Galeano, que la gente de la zona, que la gente de Capiatá iba a asistir en mayor número. Pero así está la situación. Allí está Diego Gavilán, el DT del Deportivo Capiatá, ocupando su sitio. Ya están los jugadores dispersos sobre la cancha. Reiteramos alineaciones. Vamos primero con Deportivo Capiatá, Giselle. 12 para José Aquino, 30 Fulvio Aranda, 26 para Pedro Benítez, 23 Robert Aldama, 24 para Hugo Aquino, 31 para el juvenil Michael Fernández, 3 para el capitán Gustavo Noguera, 8 para Aldo Quiñones, 16 para Hugo Luzardi, 10 para Cristian Maidana y 11 para Julio Rodríguez. Allá está Daniel Garnero, el DT de Olimpia, también ya sentado en el banco. Esta es la alineación que pone en cancha Garnero, Diego. Sí, 12 para Alfredo Aguilar, 20 Sergio Tálvaro, 27 José Leguizamón, 4 Darío Verón, 19 Farid Díaz, 28 Fernando Cardoso, 6 Richard Ortiz, 26 Richard Sánchez, 10 William Mendieta, 24 para el capitán Roque Santa Cruz y con las 7 Néstor Camacho. Perfecto. Ya vamos a confirmar. Marcos González me dice suspendido. Supongo que es el partido 2 de mayo Sportivo San Lorenzo, que se estaba jugando con bastante neblina. Una situación que es común habitualmente en Pedro Juan Caballero cuando se tiene estas condiciones climáticas. Por eso le dicen la terraza del país. No es muy elevada la altitud, pero son allí unos 500 a 600 metros por encima del nivel del mar, y entonces la neblina hay veces que no se despeja, sobre todo si no hay viento, y la visibilidad se reduce a niveles mínimos. Por eso es que seguramente se tomó esta decisión. Se abrazan Diego Gavilán y Roque Santa Cruz, que se acercó hasta el banco del Deportivo Capiatá para darse un abrazo con su ex compañero de la selección nacional. Se rieron mucho. ¿Cuál habrá sido el motivo? No, y Roque le dijo algo al oído y ahí partió la risa. Que son amigos de mucho tiempo, congeneracionales. Señores, va a arrancar el partido. Vamos a ver el balón Julio Rodríguez.
El árbitro Arnaldo Samaniego observa. Aquino se fue sobre el arco del sector sur. Alfredo Gavilar arranca sobre el arco del sector norte. Cronometra Arnaldo Samaniego. Los asistentes son Nilcia de Saldívar y José Villagra. Comienza el fútbol aquí en el Defensores del Chaco, señores. Tocar la pelota Rodríguez, Julio Rodríguez, el centro delantero del Deportivo Capiatá. Reza Luzardi. Chocó Rodríguez. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Deportivo Capiatá Olimpia aquí en el Defensor del Chaco. El partido estreno del campeón. Pelota tocada sobre Leguizamón. Willy lanza. Recupera Pedro Ganso Benítez. Balón tocado sobre Aranda. La va jugando Aldo Quiñones. Aldo Quiñones para Fulvio Aranda. Toca sobre la punta Maidana con buen manejo, tocando para Aldo Quiñones, de vuelta para Maidana, al zurdo, metiendo la diagonal, espera Noguera, sigue Maidana, toca para Noguera, marcaba Farid, el rebote le queda a Luzardi que va a cambiar de lado, Luzardi va tocando, va Michael Fernández abriendo por el lado derecho, para Maidana, encara Maidana, marca Richard Sánchez, ataca Gustavo Noguera para el Deportivo Capiatá, el capitán descarga para Luzardi, para Noguera, va al cruce Leguizamón, protege esa pelota Noguera, el último en tocar fue Gustavo Noguera, entonces habrá saque de portería para Olimpia. Y demostrando rápidamente Capiatá que no va a ahorrarse nada en materia de esfuerzo para ir adelante y de tratar de conseguir lo que le interesa particularmente, que es salir de la serie de malos resultados. Y muy pocas veces se juega un Deportivo Capiatá Olimpia en el Defensor del Chaco. Alfredo Aguilar no quitaba largo porque quería que los marcadores de punta se cierran ante un eventual rebote. La marca de Richard Ortiz. El balón sobre la posición de Fernando Cardoso. Richard Ortiz. Buena pelota para Willy. Anticipó pero perdió Fulvio Aranda. Balón para Camacho. Se mete Camacho. Espera Roque. Escapó Camacho. Retornó a tiempo. Giró y jugó esa pelota. El futbolista Aranda. Insiste Farid que va tocando sobre Richard Ortiz. Ahora Darío Verón. Va Otálvaro sobre el costado derecho. Otálvaro para Fernando Cardoso. Marca Aquino. Recupera Rodríguez. La juega Luzardi. La va teniendo Gustavo Noguera. Noguera. Cómo fue variando Noguera su posición a lo largo de su carrera. Hoy ya no juega de lateral derecho. Rechaza Darío, le queda Noguera. Rodríguez giró, le pegó justo sobre la posición de Alfredo Aguilar. Inquietó Deportivo Capiatá. Y ahí esta fue una demostración de lo que estabas diciendo. Noguera es ahora un volante central, pero se desprende con suma facilidad de ese trabajo y fue el que le cedió la pelota a Rodríguez para el remate de pierna izquierda que detuvo Aguilar. Toca la pelota Farid, la va jugando para José Leguizamón. Estamos en vivo por Tigo Sports, aquí desde el Defensor del Chaco. Camina con la pelota Alfredo Aguilar, la va jugando para Richard Ortiz. Doble línea de 4 para el Deportivo Capiatá. Con Luzardi también metido en la línea de volantes. Adelanta Leguizamón. Aldo Quiñones ya sacó. Juega Capiatá, recibe Noguera, pica Rodríguez, viene acompañando Michael Fernández, sube por izquierda Aquino, pero va a anticipar Otálvaro, ya lo hizo, ya consiguió, se abre Camacho, Otálvaro engancha, suelta la pelota, va Fernando, Cardoso, Willy, Richard Sánchez ahora, la toca Olimpia. Pareció en un momento dado que la posibilidad era propicia para meterle profunda la pelota a Camacho, pero no pudo acomodarse Otálvaro. Tiene Richard Ortiz, juega para José Leguizamón. Leguizamón, Darío Verón, Cardoso pegado a la raya, por izquierda Farid, va Leguizamón, mete el centro, no le pegó bien, sacó Quiñones, cabeceó Rodríguez, Michael Fernández enganchando, escapando, sigue Michael, abajo Otálvaro, todo pelota, se levantó y tocó, le dio a Cardoso, Camacho va por derecha, llega Willy, va Willy, le puntearon el balón. Recupera Michael Fernández, sale Aquino, metió una maga Aquino, presiona Olimpia buscando recuperar un ataque, saca Robert Aldama ante la presión de Willy Mendieta, pero habrá lateral ofensivo para Olimpia por izquierda. Síntomas de un partido muy abierto con interés de ir al ataque de los dos equipos y eso le da rapidez, celeridad a todo lo que están planteando ambos equipos. En la imagen Gavilán, en la salida Darío Verón. Richard Ortiz ahora, bien abierto Farid Díaz por izquierda, José Leguizamón, Richard Ortiz, arriba moviéndose Camacho, Darío Verón para Richard Ortiz, primeros 4 minutos
Aquí en el Defensor del Chaco están empatando 0-0 Capiatá Olimpia. La va jugando Richard Ortiz. La toca para Darío Verón. Buscando el momento para atacar Olimpia. Otálvaro metió el pase para Cardoso. Hay marca de Robert Aldama. La recuperación de Luzardi. El toque para Gustavo Nogueira. Nogueira para Maidana. Pide Rodríguez. Maidana hizo la pausa. Tocó para Nogueira. Cierra Farid. Controla esa pelota. Alfredo Aguilar comenta Casenave en una presentación de Tigo. Y otra vez Nogueira llegando profundo, pero el pase parecía mejor en dirección hacia el otro hombre que tenía en ofensiva Capiatá, que era Rodríguez. Había un espacio allí que pudo haber aprovechado Capiatá, que en algunos momentos parece que le permite a Olimpia que avance con la pelota, con el afán de recuperarla y salir a ver si es que sorprende con algún contragolpe. Tiene el control del balón Richard Ortiz. José Leguizamón ahora. 1-0 estaba ganando el 2 de mayo a San Lorenzo. El partido está suspendido. A ver si Diego después nos da más detalles. Tiene Richard Sánchez. Sánchez que juega para Fernando Cardoso. Aldama quitó. Luzardi toca para Nogueira. Para Luzardi. Controla un poco largo. Se pasó Richard. El toque va sobre el costado izquierdo para la corrida de Fernández. Va Fernández. Espera Maidana. Va al centro para Maidana. Termina Maidana rematando afuera. Llegó Deportivo Capiatá con sensación de gol. No definió bien Maidana. Sí, esta fue una buena opción porque hubo un error defensivo. Luzardi tenía perdida la pelota, pero finalmente la recuperó y allí es donde nace la parte más profunda de esta iniciativa del equipo de Capiatá. Bueno, el centro de Fernández, pero no fue tan contundente la definición de Maidana. Sí, Maidana muy apurado por José Leguizamón. Sí, escucho Diego. Con gol de Luis Fernández estaba ganando 2 de mayo 1-0 a los 31 minutos del primer tiempo. Queda suspendido el partido por la neblina. Se reanuda mañana a las 10 en la terraza del país. ¿A los cuántos se suspendió? A los 31 del primer tiempo. Gracias. Ha sacado ventajas River al ganarle a la escolta directo General Caballero ayer 1-0. Deja ir Darío Verón esa pelota. Alfredo Aguilar prepara el saque de portería para Olimpia. Los suplentes del Deportivo Capiatá, Giselle. José Bogarín, Richard Martínez, Walter Rodríguez, Wildo Alonso, Jorge Achucarro, Edson Riveros y Neri Osorio. El banco de Olimpia, Diego. Daniel Ascona, Ernesto Caballero, Iván Torres, Julián Benítez, Santiago Rosales, Brian Montenegro y Jorge Ortega. Farid Díaz entregando el balón sobre la posición de Richard Ortiz. La pelota tocada sobre Richard Sánchez. Allí va Darío Verón. Verón para Richard Sánchez. El toque para Willy Mendieta, para Camacho, para Willy. No pudo pasar. Ganso sacó a medias. Hay falta. Quiere jugar rápido Robert Aldama. Hay un jugador del Deportivo Capiatá en el piso. Había sancionado una falta Sabaniego. Es Aldo Quiñones. Se trabó la pelota cuando hay una conjunción de dos hombres de Capiatá, Aldo Quiñones y el Ganso, contra Willy Mendieta. ¿A quién le sancionaron la falta? Sacará Pedro el Ganso Benítez. Arriba Rodríguez tomado por Darío Verón. Ganso levantó buscando a Maidana. Maidana de cabeza. El balón sobre la posición de Fulvio Aranda. Aranda, Maidana, Nogueira. Va Nogueira. Nogueira para Maidana, que es Ávila. Tocó al medio. No se entendió allí con Aranda. Intenta contragolpear Olimpia. Juega Willy. Gran anticipo de Robert Aldama. Tiene Gustavo Nogueira el control de la pelota. Gustavo Nogueira. Nogueira que juega hacia atrás para Luzardi. Luzardi que se apoya. Va saliendo el Deportivo Capiatá con Quiñones, con Aquino ahora. Va Aquino. Sigue Aquino. Aquino. Nogueira. Aranda por el lado derecho. Deja sobre la posición de Maidana. Aldo Quiñones. Tocó por bajo. Richard Sánchez desvía. Farid recupera. Richard Ortiz. William Mendieta. Richard Sánchez. Sánchez limpiando bien el panorama. Le dio a Camacho. Sube Otálvaro por el lado derecho. Roque está por izquierda. El balón de Otálvaro. Otálvaro para Richard Sánchez. Cerca Cardoso. La pelota para Cardoso. Disputa Aquino. Pisa el balón Michael Fernández. Michael Fernández le dio la pelota al compañero Luzardi. Metió el pase Nogueira. Está habilitado Maidana. Va Maidana. Se abrió mucho. Sigue Maidana. Se acomoda hasta dentro del área. Maidana buscando el perfil. La tocó para Nogueira. Está tiro Nogueira. Atajó Alfredo Aguilar. Qué linda jugada de Capiatá, con mucha velocidad. Alguna duda también con relación a la posición de Maidana. Y veamos el momento en el que queda habilitado por el costado derecho, habilitado por el asistente.
Y de allí él, al no tener el panorama para rematar con la pierna derecha, lo busca a quien venía por el medio, que era una vez más Noguera. Pero su tiro no fue contundente, no lo pudo derrotar a Aguilar. Fue más colocado que fuerte el intento de Gustavo Noguera, como siempre atento el arquero Alfredo Aguilar. Levanta Aquino, la quiere Rodríguez, cabecea Darío Verón. El balón pasa por la posición de José Leguizamón y sube Farid. Ataca el campeón. El balón para William Mendieta. Engancha, intenta llevarse. Maidana que va saliendo. Toca para Fulvio Aranda. De vuelta para Maidana. Interrumpió William Mendieta. Va Maidana. Infracción contra el tiro libre que va a corresponder al Deportivo Capiatá. ¿Qué se escucha en el banco de Olimpia? ¿Qué dice Daniel Garnero? Bueno, no le está gustando por momentos o no tener la posesión de la pelota, y en eso está insistiendo el técnico argentino, en que los jugadores recuperen rápido y hagan el traslado. ¿Qué grita Gavilán? Que se creen los espacios para llegar al área rival y que Julio Rodríguez espere bien en el área la pelota, los centros. Centro muy largo de Aquino, quedó en las manos del arquero Alfredo Aguilar. Va saliendo Richard Ortiz, interrumpe Aldo Quiñones, recupera Luzardi. Luzardi va, Noguera que devuelve para Luzardi, le puede pegar, se acomodó Luzardi, pero para la zurda le pegó. Potente pero desviado. Saque de portería que corresponde a Olimpia. Y está llegando un poco más que Olimpia, Capiatá. En este caso, Luzardi agotó todas las posibilidades de buscar ceder el pase a alguien mejor colocado cuando no había ninguno. Entonces allí resolvió sacar un disparo que no llevó su sello. Alfredo Aguilar. Sergio Tálvaro. Otálvaro que levanta. Fernando Cardoso que baja de pecho. Cardoso. Otálvaro retrasa sobre la posición de Darío Verón. Richard Ortiz ahora. José Leguizamón va esperando sobre el costado izquierdo. Libertad Independiente a las 18:40. 18:40. Sí, señor. Narración de Héctor Agüero. Comentarios de Francisco Pancho López. La transmisión de Tigo Sports. El balón sobre la posición de Darío Verón. Mañana es el sorteo de llaves de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Los representantes paraguayos van a conocer a sus rivales. Balón de Richard Ortiz. La pelota para Camacho, que bajó para hacer contacto con el esférico. Camacho, Otálvaro, Darío Verón, Richard Ortiz. Capiatá tratando de desplegarse sobre la cancha en su zona defensiva. Olimpia mueve, toca lateralmente. Ortiz, Leguizamón va. Devuelve por derecha la pelota sobre la posición de Darío Verón, que pisó terreno contrario. Va Verón, toca para Otálvaro. Se muestra Fernando Cardoso. Va Cardoso, retrocede Aquino. Sigue Cardoso y la pelota. Cardoso. Sigue Cardoso, metió el centro. Le sobra a todos. El trabajo previo lo hizo bien Cardoso, pero hay un exceso de fuerza posteriormente en el momento de hacer el servicio. No está llegando mucho Olimpia. Por eso es que se vieron las mejores partes de este partido en materia ofensiva frente a la portería de Aguilar. El plantel de Olimpia va a tener licencia después del último partido frente a Nacional, Diego. Sí, señor, aproximadamente 15 días van a estar de vacaciones los jugadores para luego volver con todo para el segundo semestre del año, donde los objetivos se pasan por el torneo Clausura y la Copa Paraguay. Tocando la pelota Richard Ortiz. Balón entregado por Sánchez, va Otálvaro, Camacho, Otálvaro Roque en el área, Cardoso también, se frenó Otálvaro, prefiere darle a Richard Sánchez, se acomodó para el centro, Sánchez para Camacho, está marcando desde el piso Gustavo Noguera, recupera Luzardi para Rodríguez, le quedó larga esa pelota, entonces recupera Olimpia con Darío Verón, intenta por izquierda el equipo de Garnero ahora. Y por ejemplo Capiatá consiguiendo el objetivo de recuperar la pelota rápido. Gira Roque, toca para Camacho dentro del área, intentó el pase hacia Roque, de vuelta Camacho, la perdió, está recuperando Michael Fernández, juega para Luzardi que toca para Gustavo Noguera, el retroceso de Cardoso, tiene Maidana, gira Maidana, limpia el camino y le da a Luzardi, contragolpea Deportivo Capiatá, la pelota para Michael Fernández, sube Aquino, va Michael, la metió para Rodríguez, devolvió sobre el costado izquierdo, Aquino prepara la zurda para el centro, va Aquino, metió el centro, marca Richard Ortiz. Sí, no tuvo fuerza Aquino, pero también hay que decir que
llegó demasiado exigido a rescatar esa pelota que le devolvió Rodríguez. Hay muchos balones que rescatan media cancha Capiatá, pero en el armado de los contragolpes me parece que no siempre toma las decisiones más convenientes. Coca-Cola indica que van 14:30. Piensen que el marcador está 0-0. Otálvaro tocando sobre la posición de Richard Sánchez. Sánchez, de gran campeonato en esta consagración de Olimpia. Otálvaro, Darío Verón, Richard Ortiz. Olimpia dará una lista de jugadores que va a prescindir, que no van a continuar en la institución, Diego. De momento todavía no, Rubén, pero la idea es mantener la base de este plantel y si algún jugador es transferido, tratar de traer un jugador en ese puesto. Si Olimpia va al mercado de pases a reventar, trae 2 jugadores, la base va a respetar. Tocando la pelota José Leguizamón. ¿Y qué hay de cara al futuro en el Deportivo Capiatá, Giselle? Bueno, y justamente lo que le escuchaba decir hoy al vicepresidente Óscar Barreto, que al finalizar el campeonato estarían viendo los futbolistas, obviamente, que ya no continuarán, que serían varios. Roque se enreda con la pelota, clarifica Willy con un toque para Farid y va a Farid con el centro pasado. Le sobró a todos. Llegó Olimpia muy peligrosamente con el colombiano Farid Díaz por izquierda. La mejor opción de conectar ese centro la tenía Cardoso por el costado derecho, pero la pelota le pasa bastante lejos. Del plantel actual en Olimpia, Otálvaro ya arregló su situación, falta arreglar Farid Díaz y Darío Verón. Son los jugadores que en estos momentos todavía no arreglaron su continuidad. Darío Verón y Farid Díaz, y el resto están todos con contrato. Lateral, aquí no levanta, se toma de la cabeza a Rodríguez, el juez dice que hay falta de Richard Ortiz, tiro libre que va a corresponder al Deportivo Capiatá. Y de momento el que se tiene que incorporar a Olimpia es Saúl Salcedo, que todavía no se ha definido su futuro, si se queda o no en Argentina. Lo de Sebastián Ferreira, que está en Independiente, que tiene acordado ir a la MLS, a igual que Osmar Leguizamón, jugador que está a préstamo en Sportivo Luqueño. José Cañete es el que estaría para retornar para el torneo clausura. Sí, Cañete, que está con el Deportivo Capiatá y que justamente hoy no es tenido en cuenta porque es jugador prestado por el Olimpia. Balón sobre la posición de Darío Verón. Darío Verón para Richard Ortiz. Ortiz para Olimpia. 0-0 está el partido. Ortiz jugando por izquierda para José Leguizamón. 17 minutos. Leguizamón, Richard Ortiz. La pelota sobre la posición de Otálvaro. El que sí retorna, ya está asegurado, es Gianluca Fatecha. Tras su paso por el fútbol belga. Es así. Olimpia lo había cedido a préstamo. Y el club belga no hizo la opción de compra, entonces Gianluca tiene que volver a Olimpia. El martes pasado jugó él en la selección sub-21 de Paraguay. Sí, señor, en el que marcó gol Saúl Salcedo. Ataca Gustavo Noguera, ojo que cruza bien. Va Gustavo Noguera, metió el centro. Rechazo Richard Sánchez. Sale Farid contra golpea Olimpia con Fernando Cardoso que tiene la pelota. Cardoso, Camacho apretado por aquí, no hay falta. Pitó el árbitro, tiro libre, corresponde a Olimpia. A la selección que no le fue bien fue a la sub-19, que fue a los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. De 4 partidos ganó 1 solo, empató otro y perdió 2 y quedó fuera de la disputa por las medallas. Sí, señor. Va Fernando Cardoso, escapa de Aquino, qué buena jugada. Sigue Cardoso, espera Roque, va al centro. Rechazo Pedro el Ganso Benítez. Recuperó Sergio Otálvaro. Pica Otálvaro. Taco para Fernando Cardoso. Gira ante Aquino. Se fue esa pelota, dice el asistente. La jugada, esta fue la que sí consiguió desbordar Cardoso, pero su centro no fue bueno. 3 medallas de oro. Hasta aquí consiguió la representación de Paraguay en los Juegos de Cochabamba. Montserrat González, oro en tenis. Matías López en 400 metros combinado, medalla de oro. Y también en golf, la pareja conformada por Carlos Franco y Milagro Chávez consiguió la medalla de oro para nuestro país. Maidana corre, recupera Farid. Reivindicación de la clase 61. Carlos Franco, medallista de oro en los Juegos Sudamericanos y medallista de plata en la categoría individual. Él fue de oro en mixtos, en pareja, con
con una compatriota y realmente su desempeño fue excelente, admirado por toda la crítica presente allí en el torneo. Y lo de Matías López es espectacular. Sí. Tiene medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Y un futuro enorme por delante. Maidana que toca, Luzardi que juega, Verón que marca, hay falta, hay tiro libre que corresponde al Deportivo Capiatá. Recordando que en el 2020 los juegos van a ser aquí en nuestro país. 2022. 2022, perdón. Sí. 2022, sí. Se juega cada 4 años. Sí, porque los Juegos Sudamericanos pertenecen al ciclo olímpico, son cada 4 años las competencias. Tiro libre, conversando Pedro Ganso Benítez y Luzardi. Se va acomodando pero va ahí hacia la izquierda, hacia la derecha, porque abre a los probables cabeceadores el Deportivo Capiatá, haciendo indicaciones el Ganso Benítez. El Ganso viene sobre la posición de Rodríguez y de Gustavo Noguera. Del otro lado va Robert Aldama. Yo supongo que Luzardi lo va a buscar al Ganso Benítez, que es el mejor exponente del juego aéreo o del Deportivo Capiatá. Va Luzardi, la cruzó en el otro lado. Golpe de cabeza de Richard Ortiz y la pelota va por raya final, va a ser córner. Sí, el objetivo era volver a poner la pelota en la zona central después de esa apertura hacia la izquierda de Luzardi, pero al menos Capiatá logró este tiro de esquina. Córner, tiro de esquina para el Deportivo Capiatá. Julio Aranda y Robert Aldama, abiertos sobre el costado derecho, eran los probables destinatarios de ese centro de Luzardi, que le va a pegar ahora de zurda. En el área chica Ganso, allí Noguera, allí Fulvio. Frente al arquero está Rodríguez. Cuánta gente en el área chica. Supongo que va a venir un córner muy cerrado para Alfredo Aguilar. Ya le pegó Luzardi, rebotó la pelota en la barrera colocada por William. Saca Cardoso. Golpe de pecho, recuperación de Quiñones. Quiñones que juega para Maidana. Maidana que tiene la pelota. Por izquierda se abre Rodríguez. Julio Rodríguez rebota para Maidana. Maidana que levanta para Rodríguez, que la mete en el medio. Marca Darío Verón. Rechazó a medias. Deja picar Gustavo Noguera. Marca Farid. Se acerca Luzardi. Fue para Luzardi. Está en el área. Luzardi le pegó. Rebotó esa pelota en la pierna de Richard. Se levantó. Peligrosísimo remate de Luzardi. Sí, buen manejo de la pelota de Capiatá, muchos toques de primera incluso, lo cual le hace ganar velocidad en su planteamiento, y en este caso allí tenía una gran opción Luzardi. Luzardi buscó un ángulo y la pelota, al ser desviada, salió totalmente de su trayectoria. Colocó la pelota Luzardi en el área a Robert Aldama. Se mueve Noguera, va Ganso. Cae Ganso, saca media Leguizamón. Recuperación del Deportivo Capiatá. Va Michael dentro del área, sacando Leguizamón, tocando la pelota Sánchez. Leguizamón para William Mendieta. Se cierra y levanta Aquino, saque lateral. Michael Fernández estuvo a punto de hacer la jugada de su vida, eludiendo gente en una zona muy poblada, pero hasta que finalmente le despojaron del balón. El comentario de Gabriel Casenave es una presentación de Tigo. Van 22 minutos de partido aquí en el Defensor del Chaco. Olimpia hoy no es tan intenso en la presión para recuperar el balón. Verón para Richard Ortiz. Ortiz que va jugando para José Leguizamón. Se abre Farid. Camacho moviéndose sobre el costado derecho. Ahora Otálvaro. Richard Ortiz. Sucesión de toques laterales. Va ganando terreno lentamente Olimpia. Leguizamón, Richard Sánchez, ahora Camacho, ya giró, metió el pase para Fernando Cardoso, no hay precisión, entonces saca el portero José Aquino. El jueves Olimpia no entrenó, Diego, ¿no? Sí entrenó por la tarde. El jueves, al día siguiente de la consagración. Sí, señor, estuvieron trabajos de reacondicionamiento en la Villa Olimpia, ya el viernes haciendo algunos movimientos tácticos, y ayer, después de la práctica, empezó la concentración aguardando este compromiso. Levantó Aquino, peinó Darío Verón, falta. Se enoja Rodríguez por la decisión de Arnaldo Samaniego, metió un manotazo de desaprobación. Hay tiro libre que va a corresponder al conjunto de Olimpia. Lo que siendo Olimpia hay que ver en este mercado de pases, si hay algún sondeo, llega alguna oferta oficial por algún jugador, seguramente lo de Richard Sánchez es lo que más suena. Si hay ofertas por Aguilar, por Richard Ortiz, por Mendieta, por Camacho, se va a analizar, y si convence la oferta al club y al jugador, seguramente van a ser transferidos. Tiene el control de la pelota Richard Ortiz. Sale
Sale José Leguizamón. Levanta la mano Tálvaro, fue para él, recibió Tálvaro, se pegó la raya. Michael Fernández marcaba, desvió esa pelota. Tratando de meterse en el partido de Olimpia, porque de lo contrario, así como está planteando el mismo Capiatá, se le puede ir de las manos en algún momento. Capiatá está con todas las luces prendidas, moviendo muy bien la pelota del medio para adelante, le está faltando ese golpe final y Olimpia de pronto hasta puede verse sorprendido si es que no vuelve al nivel habitual del desarrollo de este torneo. En el caso Saúl Salcedo, Diego, Huracán no satisfizo las pretensiones de Olimpia Barroque, banderín levantado, ya posición prohibida. La forma de pago, el monto no era el problema. Había sí. una opción. Sí, el monto no era el problema, pero el tema era que era la plata al contado, no a cuotas. Y aparentemente había interés de Independiente, que sí iba a ponerse a torno a las exigencias de Olimpia en la manera de pago. Es así, los 2.200.000 que Olimpia pide por el 80% del pase de Saúl Salcedo. También existiría ofertas de México por Saúl. Ahora, en Olimpia la idea es transferirlo a Saúl, no incorporarlo al plantel. Si no hay alguna oferta formal, va a volver Saúl Salcedo, pero la idea es vender al jugador y quedarse todavía con ese porcentaje del 20%. Farid va a quitar esa pelota. Espera Richard Ortiz, se moviliza William Mendieta. Va buscando Camacho, recupera Luzardi para Rodríguez, la pelota para Maidana, le pegó Aguilar y el travesaño, córner, desvió con lo justo Alfredo Aguilar, de lo contrario cantábamos el gol de Maidana. Sí, Maidana le pegó con la pierna derecha, él es zurdo, pero le pegó tan bien que obligó a esta sensacional intervención de Aguilar. Aguilar, hay partidos en los que parece que es imbatible, porque ya le probaron varias veces hoy y sacó todas. Con la punta de los dedos desvió Aguilar, la pelota pegó en el travesaño. Entró con mucha facilidad Maidana ahí, la defensa de Olimpia estaba desacomodada. Luzardi le va a pegar, córner de Luzardi, Ganso para atropellar, Robert Aldama también, por ahí está Rodríguez, advierte el árbitro Arnaldo Samaniego. Noguera por delante de Alfredo Aguilar, le pegó Luzardi, va al centro, Roque se agacha y rechaza, golpe de taco de Mendieta, la pelota le quedó a Quiñones, Quiñones abre para Maidana, la presión de Richard Sánchez, sigue Maidana, Maidana que toca, juega para Aranda, muy fuerte la devolución, entonces repondrá Olimpia desde el fondo. ¿Qué dice Diego Gavilán? Está muy activo en el área técnica, dice. Sí, dando constantes indicaciones, quiere que haya más presión en el medio sector y que avancen por los costados. Con Giselle, con Lucas Nataloni, con Julio Samaniego, con Lenin Franco. 10 de la mañana, primer turno por las pantallas de Tigo Sports. Hace un rato veíamos una bandera australiana que tenía en un extremo una camiseta de Roque Santa Cruz. Seguramente son paraguayos que residen allá y vinieron a verlo a Roque, o tal vez sean hinchas de fútbol de ese país, atraídos por esta leyenda del fútbol nacional. No son hinchas que ya vinieron al partido anterior a verlo a Roque, Gabriel. ¿Pero son paraguayos? No, australianos. Aquino gira, Aquino rechaza ante la presión de Fernando Cardoso. La pelea, Darío Verón, baja Rodríguez, la va jugando Richard Sánchez, sale Richard Ortiz, está libre por izquierda Farid, recibió el colombiano, Farid metió pase para la Mendieta, marca Pedro Ganso Benítez, pone el físico, puntea Willis, sale el Ganso, levantó, pelota larga, Leguizamón deja ir. Reposición de manos, yo creo que un gol puede sacudir este partido. Todo está muy calmo, Casenave. Sí, evidentemente que es así. Acá está, esa es la bandera de Australia, la camiseta de Roque, y quienes la portan. Y sí, son ciudadanos australianos, según nos dice Diego Rolón, que quieren ver a Roque. Ya lo vieron antes y hoy lo quieren ver de nuevo. Roque Miñanes está mirando vía aplicación de Tigo Sport desde Sao Paulo el partido de su Olimpia. La pelota entregada por Darío Verón. Largo el envío, la quiere Camacho. En el golpe de cabeza Pedro Ganso Benítez. Le quedó a Willy, sube Farid. Continúa Willy, media vuelta. Mendieta buscando conectarse. Le dio a Ortiz que le va a pegar. Le pegó bajo. Ganso Benítez estiró la pierna y sacó.
poca actividad de jugadores que son los que desequilibran en Olimpia. Camacho, por ejemplo, tuvo muy pocas participaciones, Willy un poco más, pero tampoco demasiadas. Y a Olimpia le está costando llegar hasta Roque, que es el objetivo final, el que va a estar por lo general más cerca de la conclusión de las maniobras. Qué gol metió Neymar hoy en su retorno a la selección de Brasil. Extraordinaria jugada. Pelota sobre el costado izquierdo. Farid toca para Sánchez y va Sánchez, se mete Sánchez, soltó, viene el centro del colombiano, llega Otálvaro, le va a pegar, le pegó bajo, Otálvaro rechaza esa pelota, el fondo del Deportivo Capiatá, la sacó bien Luzardi, ahora Richard Ortiz. José Leguizamón, de lo más peligroso que propuso Olimpia, ese tiro bloqueado Otálvaro, viene al área, Roque rechaza a Robert Aldama, busca el contragolpe en Noguera, se llevó ese balón a Richard Sánchez, Sánchez corre, descarga, le dio Darío Verón, por la derecha está esperando Otálvaro, Darío Verón, Otálvaro, rebotó Michael Fernández. Ahora me parece que le metió un poco más de presión Olimpia a Capiatá, aceleró un poco más el ritmo de su propuesta en el partido y con eso llegó esa posibilidad de Otálvaro, que se vio forzado a patear con la izquierda, pero pegó en un adversario. El lateral de Otálvaro, Roque Santa Cruz tocando, juega Otálvaro. Las camisetas mangas largas, ¿todavía forman parte del equipo de vestimentas? Ya no, ¿verdad? No, ya ni se fabrican. Ni se fabrican más. No. Pero eran tan lindas las camisetas mangas largas que hacen nada. Sí. Ahora se ponen la... Sí, la remera térmica por debajo, del mismo color. Del mismo color por debajo, y con eso queda solucionado el inconveniente para días frescos como el de hoy. Sí, hay varios jugadores del Olimpia que están con ese atuendo. Veo Camacho, veo Otálvaro, veo a Fernando Cardoso. ¿Y te fijaste cuando Otálvaro ingresó a la cancha? Ingresó con la manga corta y ya después medio que se arrepintió y se tuvo que poner la remera térmica y después se colocó la oficial. Tocando Luzardi el balón, jugando para Robert Aldama. Levanta Aquino, picó bien Maidana, va Maidana, marca Leguizamón, gran giro de Maidana. Va subiendo Gustavo Noguera y le va a pegar de aire. Noguera prefiere abrir por derecha para Aranda. Aranda que le pegó el tiro. Muy abierto, cruzado. Volvió a llegar bien Capiatá, pero le falta final, le falta contundencia en los metros finales. Sí, porque Rodríguez, que es el teórico finalizador de las maniobras de Capiatá, no está acompañando este partido. Otro avance sin su participación. Allí tuvieron la pelota Maidana, después Noguera, muchas veces participa Luzardi y hasta los laterales como Pulvio Aranda en esta jugada, pero realmente el delantero centro, el que tendría que tener el mayor oficio para este tipo de situaciones, no está acompañando el trabajo colectivo de su equipo. No se quiso complicar el ganso y tiró muy atrás la pelota para Aquino. La levantó Aquino, va Rodríguez en el salto con Leguizamón, la bajó bien para Maidana, posición prohibida. De igual manera Maidana no resolvió bien, Aguilar se quedó con la pelota. El asistente número 2, José Villagra, marcó posición prohibida de Maidana. Muy bueno el desempeño del argentino Maidana, un zurdo de muy buena técnica. Y aquí se demuestra que el asistente acertó en su indicación. Rubén, ¿sí? Volvimos al tema de las remeras manga largas. Hasta los arqueros últimamente ya usan la manga corta. Muy pocos arqueros usan la manga larga. Sí, hoy está con la manga larga Aguilar, ¿verdad? ¿No? Él tiene una técnica debajo. Sí, tiene del mismo color. Sí, del mismo color. El que está con las mangas cortas es José Aquino. Así es. La va jugando por bajo Pedro Ganso Benítez. Balón para Pulvio Aranda, para el Quiñones. Intenta presionar Olimpia. Ahí va Camacho sobre el Ganso que logra girar. Levantó para Rodríguez, bajó de pecho para Luzardi que profundiza. Sale Alfredo Aguilar, el arquero de cabeza. Atento Aguilar. Le chocaron después, O chocaron ambos que venían por el mismo objetivo de la pelota. Gustavo Noguera fue el que le disputó el balón a Alfredo Aguilar, que salió a arriesgar allí. Llegó primero al balón, cabeció limpiamente, pero después se produce un contacto inevitable. Sí, porque tenía la mirada puesta en la pelota también Noguera, y después cuando ve que Aguilar está cerca ya no se pudo detener. Luzardi tocando para Aldo Quiñones. Quiñones por bajo, taco, el balón para Maidana, golpe de taco. Ahora viene el centro de Noguera al área, Rodríguez, el rebote, ¡gol!
Michael Fernández. Lo que le faltaba a Capiatá, que estaba llegando más y mejor. El balón metido para Rodríguez, atropelló a espaldas de él Michael Fernández y con un toque corto logra vencer al arquero Alfredo Aguilar. Un quite corto de Otálvaro que conecta a Fernández. Capiatá pasa a ganarle al campeón 1-0. Otra jugada llena de calidad en el armado de parte de Maidana. Cuando sale el centro desde el costado derecho, era Rodríguez el que parecía que estaba en condiciones de finalizarlo con un cabezazo, pero la pelota le pasa por encima y allí Otálvaro intenta rechazar, estando de espaldas al objetivo, es decir, de sacar el balón, y estaba tan pegado a él Michael Fernández que le pega la pelota y va con mucho acierto y mucha fortuna para el delantero de Capiatá a las redes del arco de Aguilar. El sub-19, Michael Fernández, el gol para el Deportivo Capiatá. Michael Osvaldo Fernández Vallejos, el juvenil de 18 años, en su partido número 15 en este campeonato de apertura, anota su segundo gol en esta competencia, también el segundo con la camiseta del Deportivo Capiatá y en primera división. Posición prohibida. Estaba adelantado Farid, el banderín levantado y tiro libre que va a corresponder al conjunto del Deportivo Capiatá. Casi 36 minutos del primer tiempo. Pilsen indica que está ganando Capiatá 1-0. Realmente que hay que decir que es el equipo que más... Acá que sancionaron offside. Que no, un banderín levantado. Me pareció que no estaba en posición prohibida Farid cuando salió el pase. No estaba. Era Capiatá el que más llegó, el que más insistió. Y hasta se puede entender de que a Olimpia le cueste entrar en el ritmo campeonato después de las celebraciones, de saber de que el objetivo está cumplido. Ahora tal vez haya uno más de hacer o estar cerca de un récord en puntuación en torneos cortos, pero eso le costó caro, porque tuvo distracciones, le permitió manejar la pelota a Capiatá, que lo hizo muy bien, con grandes aciertos, principalmente de Maidana, y así es que la consecuencia de este 1-0 es casi lógica. Levanta la pelota Darío Verón, corre Cardoso, golpe de cabeza de Robert Aldama, saque lateral para Olimpia, que ahora está obligado a levantar la intensidad, está perdiendo el partido. Otálvaro va a sacar, Otálvaro Camacho, Camacho miró el área, metió para Fernando Cardoso, rechazó a Aldo Quiñones, deja picar Otálvaro. Otálvaro vía online concluyó un curso de gerenciamiento deportivo. Sí, que lo había empezado en Uruguay, Rubén. Entonces, cuando era jugador de Nacional. Cuando era jugador de Nacional, lo alzó en el Instagram con la bandera de Uruguay, entonces es flamante gerente deportivo ya el colombiano Sergio Checho Otálvaro. Perfecto, lo publicó en sus redes sociales Otálvaro como un objetivo más. Son muchos los jugadores de experiencia que se preparan, Gabriel, sí, para la etapa post-jugador de fútbol. Sí, que realmente hay algunos a los que no les gusta dirigir, pero quieren estar... Va Willy, mete el centro peligroso arriba. No pudo conectar Darío Verón. Sacó a Aldo Quiñones. Aquí no cerraba tan bien. Otro córner. Uno de los que dijo que no quiere ser técnico es Justo Villar. Pero está haciendo el curso de gerencia deportiva. Le va a pegar a William Mendieta, va al centro, pasado arriba, golpe de cabeza de Leguizamón, sacó el fondo de Capiatá, insiste Richard, ahora la revienta Aldo Quiñones para alejar el peligro. Ya recupera Olimpia, que se fue con todo. Farid está tocando sobre la posición de Otálvaro. Levanta Otálvaro, salta Aldo Quiñones. Salida para Michael Fernández, el autor del gol. Michael tocando muy bien Capiatá. Rodríguez va, quiere el segundo, se metió Rodríguez solo para el gol. No, le quedó un poco atrás esa pelota a Maidana, pero eran tres jugadores de Capiatá que llevaban mucho peligro. Faltó la culminación, la precisión en los metros finales. Sí, apareció algo de la potencia de Rodríguez, pero como tuvo una indecisión, no quiso patear de zurda al arco desde una posición
que era muy ventajosa, intentó darle la pelota a Maidana y allí se estropeó este contragolpe capiateño. Levanta Sánchez la pelota para Otálvaro, fondo de cancha va Otálvaro, hizo rebotar Aquino, no Otálvaro, pero esa pelota no salió, la continúa entonces el colombiano Fernando Cardoso, allí va Richard Sánchez para Otálvaro, espera Roque dentro del área, el balón para Fernando Cardoso, Richard Sánchez pisó, está Sánchez, le va a pegar, sigue Sánchez, muy marcado allí por Aquino, Sánchez para Otálvaro, sacó el centro cerrado, José Aquino descuelga esa pelota. Sí, que se le tornó peligrosa por la forma en que describió la trayectoria el centro del colombiano. A espaldas no había nadie, o por lo menos un peligro inminente no apareció. Levantó Aquino, golpe de cabeza de Farid, pero le está quedando ese balón a Rodríguez. Rodríguez toca para Michael, corre Michael Fernández, va a encarar la marca de Otálvaro, se le acerca Luzardi, ataca Capiatá que gana 1-0 el partido. Michael jugando más atrás para Aquino, Maidana, muy claro Maidana, un jugador con mucha técnica y con mucha precisión. Pelota para Luzardi. Lo que me ha pasado con Maidana las veces que le he visto es que no sostiene por largo tiempo ese nivel competitivo. Tiene 15-20 minutos extraordinarios y después se apaga. No sé si es una cuestión física. Va Fernando Cardoso. Ahora, que es técnico y muy claro para jugar, de eso no queda la menor duda. Yo creo que eso no está pasando desapercibido para varios interesados en este mercado de pases que se abre tras la apertura. ¿Vos decís que le van a quitar a Capiatá Maidana? Sánchez para Roque para el empate, bajó, tiró. Santa Cruz picó y se metió al área con toda su potencia, controló muy bien y definió, lo empató el capitán, el ídolo de Olimpia, gran definición de Roque Santa Cruz. Sánchez metió el pase, gran control del Roque, zurdazo bajo para vencer a Aquino y para empatar el partido. Impresionante. ¿Dónde estaba Roque? Estaba casi como un puntero derecho y a partir de allí el intercambio de señas con Sánchez, que le coloca una pelota en profundidad, pero más exacta imposible. Y hasta allí llega Roque sorprendiendo a toda la defensa, porque aparece a espaldas de Aquino, lateral izquierdo, a espaldas del Ganso, que estaba cubriendo esa zona también, para quedar en el mano a mano con Aquino, donde no demora nada en resolver y marcar el gol de la paridad. Empató Olimpia, lo empató Roque, que se toma del tobillo, que parece doler, pero ahora se reinsertó de nuevo al juego. Intenta Capiatá, va por izquierda Aquino enganchando frente a Otálvaro, rebota en Otálvaro, saque lateral que prepara Aquino, se muestra Luzardi. Le pisaron el talón. La va jugando Aquino para Maidana, Maidana metió para Luzardi, fuerte el pase, saque de portería. Muy buena la intención y el deseo de jugar, y que lo hace preferentemente cuando lo tiene a un jugador que le puede responder exactamente en las ideas, como es Hugo Luzardi. Mangas largas la camiseta de Alfredo, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí, parece ser una manga entera. Va tocando Leguizamón para Alfredo Aguilar. Richard Ortiz va tocando. Roque empató el partido, Diego. Sí, el capitán Roque Luis de Santa Cruz, su tercer tanto en el torneo Apertura, gol número 18 en torneos locales, y históricamente es el tercer gol que le marca a Deportivo Capiatá. Amarilla para Robert Aldama. Sí, el primer amonestado en el Deportivo Capiatá. Qué mal salió Robert Aldama contra Cardoso. Por más que haya... No, ni siquiera hizo contacto con la pelota, así que realmente fue una alevosía esta intervención del zaguero centro de Capiatá. Amarilla anaranjada, diría. Toca la pelota Richard Ortiz. Tiene Darío Verón.
Verón por Olimpia. Los goles sacudieron el primer tiempo. Van 44 minutos. Empatan Olimpia Deportivo Capiatá 1-1. El nuevo marcador de Pilsen. Saque de manos ahora. Grita Garnero. ¿Qué dice Diego? Sí, quiere que su equipo salga para adelante. En eso está insistiendo el técnico argentino. Richard Sánchez se entrega para Richard Ortiz. Fue clave la manera en que Roque bajó la pelota. Sí, la acomodó en el primer contacto con el balón. Alfredo Aguilar va a quitar. 1-1 está el partido. Michael Fernández para Capiatá. Roque Santa Cruz para Olimpia. La va jugando hacia atrás José Leguizamón. Tiene Alfredo Aguilar. Aguilar va a quitar. ¿Hay tiempo agregado? Estamos llegando a los 45 minutos del primer tiempo aquí en el Defensores del Chaco. Pelota larga de Alfredo Aguilar. Salta el Ganso. Quita pero Ganso Benítez. Willy Mendieta tocando sobre la posición de Fernando Cardoso. Pase de Cardoso. Subida de Farid. Centro para Roque. Entró Willy. Y el golpe de cabeza al abierto desviado. Parecía el segundo de Olimpia. La colocó Mendieta. Ese balón caprichosamente salió afuera. Y con esta jugada concluye el primer tiempo. Y Roque se lleva la marca. Detrás aparece Willy para aplicar el cabezazo que parecía que consumaba el segundo gol de Olimpia. Allí se nota que cerca del palo pasó ese envío. Hacemos una pausa, ya vamos a retornar en instantes para escuchar la opinión, el comentario de Gabriel Casenave para volver a ver los goles de este 1-1.
Sí, tuvimos un problema. Está bien acá, se apagó la luz y se apagaron los equipos. Hay que poner on air el micrófono. Tu micrófono sale, mi micrófono sale. Casenave comenta 1-1. Sí, el monitor se fue, no tenemos monitor por ahora. Gabriel Casenave y el comentario. 1-1 están empatando Capiatá y Olimpia. Sí, adormecido parecía Olimpia al principio de este partido, cosa que Capiatá aprovechó. Primero para sacarle la pelota, que es un factor fundamental para marcarse propósitos en un partido, y posteriormente fue logrando cuestiones que le proporcionaron un mejor derrotero en este partido. Empezó a llegar, empezó a producir situaciones importantes, muy buen trabajo de Maidana, algún acompañamiento interesante también de parte de Noguera, que son jugadores que manejan muy bien la pelota, y se les acoplaba Luzardi de tanto en tanto para tratar de aportar un buen manejo y luego recurrir a la velocidad de Michael Fernández, que fue un delantero más importante y más influyente que Rodríguez, por ejemplo, que fue un centro delantero que en el partido de ida, cuando jugó Capiatá en cancha de Olimpia, había dejado una muy buena impresión. Sin embargo, en este partido no estuvo tan participativo, a pesar de que en la jugada del gol de Capiatá, que llegó en el minuto 34, el centro que llega desde la derecha, parecía que él lo iba a cabecear, y tal vez eso haya también influido en la distracción de la defensa de Olimpia, que cuando Otálvaro intentaba rechazar, lo hizo contra el cuerpo de Michael Fernández, que estaba muy cerca, y de allí la pelota va en forma bastante fortuita hacia el arco de Olimpia, pero engañando también a Aguilar, y produce la apertura del marcador, que era lo que le faltaba a Olimpia para despertarse, porque a partir de ahí empezó a manejar la pelota, a llegar más profundo y a utilizar algunos recursos que no estaban presentes en el resto del desarrollo de ese primer tiempo. Sánchez lo vio a Roque, que estaba en una posición no regular, es decir, muy tirado hacia la derecha, fuera de la zona central del ataque, y le puso una pelota profunda a espaldas de los defensores de Capiatá, y allí el resto lo hizo la calidad de Santa Cruz. Acomodar la pelota así de primera instancia, sacar rápidamente el toque en dirección hacia el arco antes que el portero Aquino pudiera achicar más distancia, y le resultó efectivo a Olimpia eso para lograr la paridad ya dentro del desarrollo de la primera etapa, y dejar el segundo tiempo en condiciones más propicias como para ver qué es lo que puede hacer para seguir en el propósito de festejar el título con otra victoria, mientras Capiatá también queda con la misión de tener que hacer más esfuerzo para volver a desnivelar, si está eso dentro de sus intenciones. Hacemos una pausa, nos preparamos para el segundo tiempo. Un gran saludo para Carlitos Medina, está de cumpleaños, está compartiendo con la familia, siguiendo la transmisión de Tigo Sport. Un gran abrazo para Carlos Medina, feliz cumpleaños. Corte y ya retornamos para el segundo tiempo.
Estamos en vivo aquí desde el Defensores del Chaco con la Copa Tigo Visión Banco. Empataron ayer Nacional Deportivo Santaní 0-0. A las 18:40 con transmisión de Tigo Sport van a jugar Libertad Independiente. Narración de Héctor Agüero, comentarios de Francisco López. Mañana 2 juegos, Sol de América General Díaz y 3 de febrero con Sportivo Luqueño. Y el martes se va a cerrar la programación de la fecha número 21 del campeonato con el partido Cerro Porteño Guaraní a disputarse en la Nueva Olla. Vamos a la pausa, ya nos preparamos para el segundo tiempo. Están empatando Deportivo Capiatá y Olimpia 1-1. Goles de Michael Fernández para Capiatá, de Roque Santa Cruz para Olimpia. Estamos retornando en vivo desde el Defensores del Chaco. Retorna el plantel de Olimpia para el segundo tiempo del partido. Sí. ¿Hay novedades, Diego? Sin cambios, Olimpia para la etapa complementaria. Olimpia sin cambios para el segundo tiempo. Empató Roque Santa Cruz el partido. Se va acomodando Camacho. Estamos esperando por el Deportivo Capiatá, Giselle. Así es, Rubén, ya estamos esperando a los jugadores. Vamos a ver si hay una variante para esta segunda etapa. Hasta aquí al menos los suplentes están en el campo de juego. Perfecto. Aprovecho este momento para enviar
Un fuerte abrazo a Julio Brites, a Darío Vareiro Fariña, amigos de la vida, de una época inolvidable en Radio La Voz de la Cordillera y en Cacupé. Para Julio, para Mela, para Darío, para Nilda, el cariño de siempre. Están conversando en el centro del terreno William Mendieta, Néstor Camacho y Roque Santa Cruz, moviéndose los jugadores de Olimpia que volvieron para la etapa complementaria. 18:40, el partido entre Libertad e Independiente. Narración de Héctor Agüero, comentarios de Francisco López. En el campo internacional resalta, repito, el retorno de Neymar. Se había operado del quinto metatarsiano. 3 meses después volvió a la cancha. Neymar, gran esperanza de Brasil en el Campeonato del Mundo. Hoy convirtió el primer tanto de la selección de Brasil en el triunfo que consiguió el equipo de Tite. 2-0 hoy, el segundo lo marcó Firmino. 2-0 el triunfo de la representación de Brasil. Frente a Croacia el partido. Y Perú goleó a Arabia Saudita, el rival de Rusia, en el partido inaugural, con el retorno de Paolo Guerrero. 2 goles convirtió Paolo Guerrero, que arrancó de titular el partido. El 1-0 para la selección de Gareca lo convirtió André Carrillo. 1 de Carrillo, 2 de Paolo Guerrero, para hacer simplemente una mención sobre estos amistosos con participación de equipos sudamericanos. Y incluyendo América entera, Costa Rica también se despidió hoy. Le ganó 3-0 a Irlanda del Norte y ya partió rumbo a Rusia desde San José, la capital de este país. Sí, Venegas, Campbell y Calvo, los goles de la selección de Costa Rica, que hizo entonces su amistoso de despedida. España-Suiza, otro duelo hoy interesante en materia de enfrentamientos amistosos. Empataron 1-1. Odriozola abrió la cuenta para la selección de España, empató Ricardo Rodríguez. Vuelven ahora los muchachos del Deportivo Capiatá. Corroboramos si hay cambios o no, Giselle. Sin variantes para esta segunda etapa, Rubén. Otro gran partido que se jugó hoy fue el clásico de Barrio Jara, que ganó Tacuarí 2-1 al Sportivo Ameliano y sigue siendo puntero de la B. Puntero de la categoría B. Categoría B, que es la tercera. Sí, tercera división. Sí, tenemos la división profesional, la intermedia, la primera B y la primera C. Señores, va a arrancar el segundo tiempo del partido. Camacho hablándole a sus compañeros. Arnaldo Samaniego cronometra. Segundo tiempo que va a comenzar aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. Se va acentuando el fresco, el frío. Ya tocó Camacho, ya está en marcha el segundo tiempo. Richard Ortiz va abriendo sobre la posición de Farid Díaz. Richard Ortiz. Va tocando el balón en la salida Darío Verón. Roque y Camacho por el medio. Verón retrocede. Richard Ortiz va jugando sobre José Leguizamón. Sube Farid. Espera sobre el lado izquierdo Willy Mendieta. El balón es devuelto para Richard Ortiz. Con paciencia Olimpia, buscando el momento de meter la pelota larga. Darío Verón lo hace ahora, buscando a Camacho. Salta y cabecea Pedro Ganso Benítez hacia un costado lateral ofensivo. En la dirección de cámaras, Jorge Burgos. Genaro Fernández en el sonido, Luis Villalba en la repe. Tony Céspedes en la coordinación periodística, la producción de Gastón Cruz. Trabaja el equipo de Tigo Sports. Hoy a las 21:30 tendremos Telefútbol. Al término de este partido, futboleros, las propuestas para el recuento de los 3 partidos que se llevan programados. Uno de ellos ya con marcador concluido, el 0-0 entre Nacional Santaní Este, que arranca en su segundo tiempo, y el de Libertad e Independiente. Viene saliendo José Leguizamón. Leguizamón tocando sobre la presencia de Darío Verón. Se mueve Fernando Cardoso, se abre Roque por el lado derecho. Intenta Otálvaro, levantó, vino para Willy, saltó Maidana y cabeceó, pero la pelota le está quedando a William Mendieta. Va Farid, prepara la zurda, metió el centro, lo chocaron a Roque. Lo desacomodó Pedro Ganso Benítez. Va saliendo Quiñones, recupera Richard Sánchez. Richard Ortiz. Anticipa Robert Aldama. Vuelve a quedarse con la pelota limpia porque Fernando Cardoso interrumpió. Ahora Darío Verón. Están calentando los suplentes de los 2 equipos. Va Farid. Va Camacho.
saca Quiñones, gira Noguera y busca el contragolpe Deportivo Capiatá. Noguera por derecha para Cristian Maidana. Enganchó Maidana. Maidana va tocando para Luzardi. Va Luzardi, de vuelta para Maidana. Rodríguez por el medio. Maidana, Aldo Quiñones. Robert Aldama. Aldama tocando sobre el lado izquierdo para Aquino. Aquino va presionado por Fernando Cardoso. Sigue Aquino, rebota en Cardoso. Cardoso que juega. Darío Verón que toca. Richard Ortiz zafa de la presión de Capiatá y Richard Sánchez profundiza para Roque que aguanta, que juega. Cae Roque, falta contra él. Ya recuperaba la pelota Fulvio Aranda, pero hubo infracción contra Roque Santa Cruz. Ganso Benítez, uno de los que fue a participar de la jugada que pretendía interrumpir la acción de Santa Cruz, que se va recuperando. Sí, es la segunda vez que recibe golpes allí. De Ganso fue muy intenso. Mira para todos lados, como para ver si no hay alguna consecuencia de esa intervención. Lo impactó, ¿eh? Me pareció que era jugada para tarjeta. El árbitro solo sancionó la falta. Roque se tomó del empeine, pero ya está reincorporado. Mucho dolor, ¿eh? Para tarjeta, profe, grita Garnero. Le cepilló el empeine. No fue en el tobillo. Darío Verón. Va Verón. Verón que toca sobre la posición de Fernando Cardoso. Otálvaro. Fernando Cardoso. Corta oportunamente Michael Fernández. Insiste Olimpia atacando por el lado derecho con Fernando Cardoso, con Darío Verón. Levantó el brazo Willy Mendieta pidiendo el cambio de lado. Hay falta, dice el juez Samaniego. Nuevo tiro libre para el equipo de Olimpia. Hablan Ganso y Roque después de la acción. Se sigue tomando del empeine Roque. Y hablaron los dos protagonistas de esa jugada. Me imagino que el Ganso le habrá pedido disculpas. Tocó el balón Farid. José Leguizamón por allí. Darío Verón va. Darío Verón para Olimpia. Sergio Tálvaro ahora, pegado a la raya. Sigo Tálvaro, metió el centro. Aldo Quiñones el que rechaza. Insisto, Tálvaro gana el córner. Rebotó en Aquino. El centro del uruguayo, córner para el equipo de Olimpia. Van 4 minutos, segundo tiempo. Comenzó con un ritmo distinto Olimpia, que ya había insinuado en la parte final del primer tiempo. Eso le significó la posibilidad de empatar y está teniendo en este momento un protagonismo mayor que el de su rival. Viene el tiro de esquina, Willy, el centro, le sobra a todos, rechazando a Aquino, recupera Farid, la tocó al medio, interrumpe Maidana, la metió muy larga, retrocede Otálvaro, ahora Alfredo Aguilar. Sale sobre el costado izquierdo Farid. El balón pasa por los pies de Richard Ortiz. Coca-Cola indica que van 5 minutos del segundo tiempo del partido. Los suplentes en el Deportivo Capiatá que están calentando, Giselle. José Bogarín, Richard Martínez, Walter Rodríguez, Wildo Alonso, Jorge Achucarro, Edson Riveros y Neri Osorio. Leguizamón, Darío Verón vagando. Los locos por el fútbol viven el mundial con la app de Tigo Sports. Con tu plan o paquetigo de internet disfruta de todos los partidos. Con tu chip 4G LTE vivilos con la mejor definición. Ingresa a www.tigosport.com.py o descarga la app y disfruta lo mejor del mundial. Porque en Tigo, el centro sos vos. Ataca por el lado derecho Gustavo Noguera. Pasa Noguera, le dio a Maidana. Maidana para Noguera. Noguera va, cruza al piso. Richard Sánchez rebotó en él. Presiona Sánchez y recupera. Cayó Noguera, se quedó tendido en el piso. Va saliendo Sánchez, que le metió mucha intensidad a esa acción. Rebota en Sánchez. El toque de Fulvio Aranda, saque lateral para Capiatá. La acción nació en una mala entrega de Leguizamón. Allí queda mal parada la defensa de Olimpia y pareció que fue una entrada brusca de Sánchez en el momento de recuperar la pelota, pero el asistente que estaba cerca no le dio ninguna indicación al juez. Maidana apretado, el banco de suplentes de Olimpia que está calentando, Diego. Daniel Ascona, Ernesto Caballero, Iván Torres, Julián Benítez, Santiago Rosales, Brian Montenegro y Jorge Ortega. En el intento de saltar por encima de Noguera, Sánchez parece que no tiene más remedio de bajar uno de los pies
Y este se deposita. Baja Rodríguez, se mete Luzardi, le quedó atrás, sigue Luzardi, le queda Maidana, tira, rebota la pelota en Farid, deja Leguizamón para Aguilar. Una situación importante porque era la zurda de Maidana allí la que podía haber aprovechado esta chance de Capiatá. Volviendo a lo interior, le termina pisando Sánchez a Noguera a la altura de la pantorrilla. Va saliendo desde el fondo Richard Ortiz. Ortiz para José Leguizamón. Leguizamón, Richard Sánchez. Se le tira al piso Gustavo Noguera, sostiene el control de la pelota Sánchez, pierde contra Luzardi, juega Gustavo Noguera, balón para Maidana. Escapó Maidana, ataca Capiatá, peligrosísimo. Sigue Maidana, la toca por izquierda para Michael Barry. Se queda con la pelota Otálvaro. Una gran acción defensiva. Capiatá tenía un ataque prometedor. Avanza ahora Noguera, se junta con Luzardi. Va Noguera, se frenó. Presiona Richard Ortiz, presiona Fernando Cardoso. La va jugando Aranda. Es más intenso Olimpia en este segundo tiempo en la presión. No sé si tiene que ver con la charla que habrá brindado Garnero a los muchachos franqueados en el entretiempo. Sí, la va tocando Aquino. Está volviendo a ser el equipo habitual de jugar dentro de esa intensidad, de ese ritmo que era insostenible para muchos de sus rivales. Gustavo Noguera va, sigue Gustavo Noguera, toca para Maidana, para Noguera, marca Farid, Maidana pasó por Richard Ortiz, tocó para Rodríguez, le dieron a Luzardi, Luzardi la metió, muy fuerte el pase para Noguera, corre igual, marca Farid, le queda la pelota al colombiano, con el hombro se lo sacó de encima a Gustavo Noguera. Farid, Cardoso va, juega para Roque, la pelota tocada por Willy Mendieta. Camacho, Roque jugó para Willy, sube Otálvaro, marca Aquino, centro de Otálvaro para Roque. Barrió Robert Aldama, va a hacer saque lateral cerca del banderín del córner, llegó Olimpia. Con tanto esfuerzo que queda, con tanto sentido Robert Aldama allí tras evitar que esa pelota llegue a Roque Santa Cruz. Va Otálvaro, metió el centro, vino pasado, saca con golpe de cabeza Aranda. La quiere Luzardi que juega para Maidana. Maidana no pudo controlar, le quedó la pelota a Willy Mendieta. Willy, Richard Ortiz, ahora Richard Sánchez, se acomodó Sánchez tocó por el lado derecho, la pelota para Otálvaro, sigue Otálvaro, centro de zurda, arriba Camacho, no pudo Aranda, desvía, va a ser córner para Olimpia, que quiere el segundo. Qué buen centro sacó Otálvaro con la pierna izquierda, una pelota que la sacó en grado extremo la defensa de Capiatá para otro córner de Olimpia. Lanzamiento de esquina, coloca la pelota William Mendieta, va a atropellar Richard Ortiz, va al centro, el golpe de cabeza, ¡gol! Darío, Mendieta, se elevó Darío Verón y conectó esa pelota, había quedado a mitad de camino. Aquino, grita Darío Verón, se llena la boca de gol, da vuelta el resultado el campeón. Olimpia, que perdía 1-0, pasa a ganar 2-1, cabezazo estupendo anticipándose a la salida de arquero de Darío Verón. Olimpia gana ahora 2-1. Impresionante el salto de Darío Verón y beneficiado también con una salida irresoluta, tardía, que hace el arquero Aquino, con lo cual el arco quedó a disposición de Verón, aplica un certero cabezazo y lo festeja tomando el escudo, a lo mejor transmitiendo también un mensaje de que quiere seguir en filas de Canas el próximo semestre. Sí, Verón, que había sufrido el infortunio de ese rebote en el partido anterior frente a Libertad, que significó el gol en contra tras el remate de Antonio Vareiro, aquí convirtiendo el 2-1 para el equipo de Olimpia. Y lo hizo con un cabezazo impecable. ¿Cambio en el Deportivo Capiatá? Sí, se realizó el primer cambio en Capiatá, ingresó Richard Martínez, camiseta número 7, y se retiró el juvenil Michael Fernández.
Richard Martínez por Michael Fernández. La modificación ordenada por Diego Gavilán. Va Luzardi, la metió al área para Rodríguez. Saltó Leguizamón y la quitó al córner. Verón, el 2-1 para Olimpia, Diego. Pasaron 18 años para que Darío Verón vuelva a marcar un gol en el fútbol paraguayo. Es el primero que convierte con la camiseta franjeada, el cuarto que convierte en el fútbol guaraní. Córner para el Deportivo Capiatá. Coloca la pelota Luzardi. Arriba Pedro Ganso Benítez. Allí está Gustavo Noguera, tomado por Otálvaro. Para atropellar a Robert Aldama. Luzardi tiene muy buena zurda. Willy en la solitaria barrera. Córner para Capiatá con comba. Desvía Roque. El rebote le quedó a Richard Sánchez, que saca sobre Richard Ortiz. Arranca el contragolpe de Richard. Pelota larga para Camacho, corta Aquino para Maidana que va tocando sobre la posición de Fulvio Aranda. Va por el lado derecho, tocando la pelota Luzardi para Maidana para Gustavo Noguera, de vuelta para Maidana. Interrumpió Farid Díaz, recuperó esa pelota Richard Ortiz. Ahora William Mendieta, pase filtrado para que corra Camacho y va Camacho, pica Camacho, marca Robert Aldama y falta. Sí, luego se estabilizó, lo sacó del camino. Se va Aldama, que ya estaba amonestado, ahora recibe la segunda tarjeta amarilla, se queda con 10 Capiatá. Estaba amonestado en el minuto 43 del primer tiempo. A los 13 de la segunda etapa se va expulsado por esta segunda amonestación. Verón, que el 26 de julio va a estar cumpliendo 39 años. Este es su octavo partido en forma consecutiva que es titular. Terminó jugando todos los compromisos en esta última fase del torneo de apertura. Fue a interrumpir Robert Aldama, usó el brazo y el árbitro, no tiene que entenderlo, le mostró la tarjeta amarilla por cortar un ataque prometedor, más que por la entidad o la violencia de la infracción. Se iba Camacho y se vio en la obligación de cortar Robert Aldama, se quedó con 10 el Deportivo Capiatá. Conversan Cardoso y Willy Mendieta. Tirará William Mendieta, el toque corto para Cardoso, para Willy, para Sánchez. No salió la jugada trabajada, Gustavo Noguera que quitó, ahora Mendieta para Darío Verón, la levanta Darío Verón, salta Rodríguez, no la puede sacar Capiatá, la vuelve a meter Willy, salta Cardoso, el golpe de cabeza que queda en poder del arquero Aquino. Era Richard Ortiz el hombre del golpe de cabeza. Estaba muy bien ubicado porque el cabezazo va directo a él en esta intención de Richard Ortiz. Aldo Quiñones para Aquino que levanta. Cardoso peleando con Rodríguez. Recuperó la pelota José Leguizamón. Leguizamón para Otálvaro. Sí, Giselle. Robert Aldama es el quinto expulsado dentro de este campeonato en el equipo del Deportivo Capiatá. El segundo por doble tarjeta amarilla. El resto con roja directa. Y cómo se rearma Capiatá, al menos por ahora, con Fulvio Aranda jugando de central al lado de Ganso y con Gustavo Noguera en la posición de lateral derecho. Sí, así se han dispuesto. Un golpe muy duro este de la expulsión para Capiatá porque estaba metiéndose en el trabajo difícil de reencauzar el partido y ahora con 10 va a ser más complicado. Sánchez Otálvaro llegó a cubrir y punteó esa pelota Richard Martínez, córner que va a corresponder a Olimpia. Olimpia, repito, mejoró mucho la intensidad en este segundo tiempo y logra pasar al frente del tanteador. Ya Capiatá no tiene las libertades que tenía en el primer tiempo para manejar la pelota, para ir hilvanando llegadas que incluso le permitieron ponerse adelante en el tanteador. Camacho lo va tocando, juega para Mendieta para Otálvaro, recibió Otálvaro otra vez para Mendieta, miró el área, espera Roque, fue el centro, Richard cabecea, la pelota no sale, tiene Fernando Cardoso para Olimpia, Cardoso que la juega atrás, Farid recibió, controla Díaz, Roque dentro del área, Farid, Cardoso tocó de una, intenta, Darío Verón ganó, escapó, se metió, sigue Verón, tocó, no pudo rematar Camacho, sacó Pedro Ganso Benítez, recupera esa pelota, Fernando Cardoso, Olimpia con mucha gente, sigue jugando sobre campo contrario, buscando el tercer gol, Ortiz, Cardoso, Camacho, Richard Ortiz ahora, participa Richard Sánchez, juega Willy Mendieta, Sánchez de nuevo, la mueve Richard Ortiz, Farid espera solo sobre el costado izquierdo, la pelota pasa por José Leguizamón, rebota en Aldo Quiñones, Farid, José Leguizamón,
Coca-Cola indica que van 16 minutos del segundo tiempo. Pilsen y el nuevo marcador. Olimpia 2, Deportivo Capiatá 1. Ahora es completo el dominio de Olimpia. Y corre Capiatá detrás de la búsqueda de la pelota, una tarea que es sacrificada, sobre todo porque Olimpia ya volvió a sus mejores rangos de producción y es el dominador completo de la situación en este momento. Roque baja, pelota para Willy, se viene el tercero. Willy la tocó, el remate, tapó Aquino, Camacho, remató Roque, culminó. Finalmente córner para Olimpia, cerquita del tercero. Otra vez Roque en el piso, pero se levantó rápido. Qué buena jugada fue esta. De cabeza, habilitando allí y después entrando a disputar una pelota cuando era evidente que iba a trabar el balón, pero parece que no queda con ninguna consecuencia tras esta acción. Córner de Camacho, pelota retrasada para Otálvaro. Otálvaro va al centro, busca a Darío Verón, rechaza esa pelota Aquino. Aquí recibió Farid Díaz, juega para Leguizamón, giró, remató alto. Reposición que va a corresponder al Deportivo Capiatá. Algo le reclama Darío Verón a Arnaldo Samaniego. Cayó en el área él y reclamó que lo habían empujado. Qué bien bajó de cabeza Roque Santa Cruz esa pelota para el centro de Willy y el remate de Camacho. Buena intervención de Aquino. Aprovecho, Rubén, y te paso los resultados de intermedia. Lo de hoy: Liberación le ganó 1-0 a Fernando de la Mora, Iteño 1-1 con Ovetense, RI3 Corrales le ganó 1-0 a Triniense, y el partido que 2 de mayo San Lorenzo no terminó, está ganando el cuadro peruanino 1-0. River, puntero 27 y con 23 están General Caballero de Ceballos Cue y Fulgencio Yegros. 4 puntos la ventaja de River al frente de la clasificación del campeonato. San Lorenzo que tiene 22. Tiro libre, Luzardi le va a pegar. Pide Rodríguez, pide Ganso, pelota alta, pero está rechazando Leguizamón de cabeza. Camacho intenta tocar con Roque. Aldo Quiñones, Luzardi. Martínez que cae. Cometió falta Martínez, el árbitro que sanciona, y tiro libre. Llamado Rosales. Rápido, Camacho recibió de Otálvaro y va, y Olimpia quiere el tercero, espera Roque, va al centro para Cardoso, Roque tiró. Offside. Posición prohibida de Cardoso. Del que iba por el primer palo. Fernando Cardoso atropelló sobre el segundo palo. Vamos a revisar la acción. Sí, el segundo palo, exacto. El centro. Claro, la intervención del zaguero está motivada por la presencia de Cardoso. Y allí ese despeje corto es el que abre las puertas para el gol de Olimpia. Entonces ya es lo anterior influyente, con lo que el árbitro toma la decisión de aceptar la indicación del asistente. Igualmente muy enojado Diego Gavilán porque no supo despejar la defensa de esa llegada rápida de Olimpia. Le decía al Ganso para que esté distribuyendo un poco mejor la defensa, que le habla a sus compañeros. José Villagra, el asistente 2 que levantó el banderín. Se viene Rosales. Sí, a la cancha el 30, el argentino Santiago Rosales. Va a ser sustituido Fernando Cardoso. Garnero le pregunta también a Roque cómo está. Roque le dice que sí, está bien, que quiere continuar. Sí, Roque, que está muy fino, que ha tenido una gran definición en la primera etapa y que está cerca de un segundo gol. Pero está muy golpeado. Lo acariciaron bastante en este partido. Hay algunas cuestiones que se notan muy nítidamente. En el rebote ese, después del tiro de Camacho y de Aquino, él arranca como 2 metros por detrás de los 2 defensores del Deportivo Capiatá, pero toma la iniciativa y va al anticipo. Estuvo a punto de convertir el gol. Arrancando, repito, desde una posición desfavorable. Verón para Leguizamón. Leguizamón que va. Capiatá juega con 10. Fue expulsado Robert Aldama. Eso pasó allá por los 13 minutos. Ahora van
21 minutos del segundo tiempo. Verón que levanta la pelota, que pica y que termina en la nada. Quitará José Aquino. Olimpia en la última fecha del campeonato enfrentará a Nacional. Olimpia en condición de local. Sí, escucho, Giselle. Sí, con respecto a la expulsión de Robert Aldama, en la banca de suplentes ya no hay ningún solo central de oficio, solamente dos defensores, el lateral izquierdo Wildo Alonso y el lateral derecho Neri Osorio. Gracias, Giselle. Aldo Quiñones va jugando sobre la posición del Luzardi. Sí, en esa última fecha el público de Olimpia, que va a poder observar nuevamente la Copa de cerca, van a preparar una gran fiesta en Paraguay. La pelota tocada para Julio Rodríguez. Rodríguez que va, Rodríguez que apunta. Saque de portería. Giseli, ¿fue la primera expulsión de Robert Aldama? Sí, la primera expulsión de Robert Aldama dentro del campeonato. Los demás expulsados, Maidana, Aranda, Melgarejo y Rodríguez. Ya no va más José Leguizamón y es llamado Ernesto Caballero. Se cayó José Leguizamón. Habría que preguntarle a José Riquelme cuántas veces ya fue expulsado Robert Aldama en el campeonato paraguayo. Más allá de lo que ha pasado con él en este torneo, digo. Claro, en general. Sí, un saludo para Carlos Lorenzo Ojeda, para Giro Brizuela, que están en la organización de la jornada benéfica en Pilar, con la presencia de ex estrellas del River Plate de Asunción, triangular benéfico a favor de Antonio Segovia en el Club General Díaz. Entrada 5.000 guaraníes, eso va a pasar el sábado 9 de junio. Y un hincha de Olimpia, Carlos Ortega, está viendo el partido con su suegro, José Casildo Miranda, en Curva Romero Luque, disfrutando con esta presencia de Olimpia. Un sentido en la pierna izquierda. Leguizamón, nadie se quiere ir de la cancha, así es que esto tiene que ser algo ya importante con lo que el zaguero central, si probaron la estabilidad de la rodilla, sobre todo si es que puede desempeñarse sin dolor. Y también hubo charla entre Garnero, Mendieta y Roque. A la cancha entonces el 17, Ernesto Caballero. Lesionado se retiró José Leguizamón. Ernesto Caballero está en Olimpia en reemplazo de José Leguizamón. Toca la pelota Richard Ortiz. Saludo para Hugo Orlando Brizuela, ex delantero de la selección paraguaya, mundialista en Francia 98. Está viendo el partido junto a Topito Benítez y a Condorito. Para ellos un gran saludo. Me dicen también que se aguó un poco la fiesta para Robert Aldama porque hoy está de cumpleaños, cumple 31 años. Va sobre el lado derecho intentando Rodríguez. El golpe de cabeza. Baja de pecho, ya controla Richard Sánchez. Sánchez que juega para Caballero. Caballero que sale. Caballero que no pierde el balón. Farid ahora se le escurrió, se le fue saque lateral. 24 minutos. Pilsen indica que gana Olimpia 2-1 el partido. Que se le fue desdibujando el partido a Capiatá. Comenzó bien, pero apenas recibió el gol, Olimpia despertó. Así es que a partir de ese momento ya fue apaciguándose la participación del equipo capiatense. Ataca Camacho, va Camacho, Olimpia lo quiere liquidar, espera Rosales, sigue Camacho, Camacho le pegó, rebotó esa pelota y queda en poder de Aquino. Golpe de manos de Aquino. Aquino juega para Maidana, cuya influencia en el segundo tiempo decreció bastante. Allí va, Maidana juega para Luzardi. Luzardi que toca sobre el lado izquierdo, ataca Richard Martínez, la pide Rodríguez, va al centro para Julio Rodríguez, Farid de cabeza. Baja para Richard Ortiz. Richard se quedó para jugar como central por izquierda al lado de Darío Verón, ocupando la posición de Leguizamón. Va jugando Mendieta, Mendieta para Camacho, para Mendieta espera Roque, intentó darle a Camacho que no esperaba, cortó el fondo de Capiatá, busca la salida Luzardi. Él sabía que si es que daba un paso más adelante iba a quedar en posición adelantada, por eso se quedó quieto. Va peleando esa pelota, Rodríguez choca con Darío Verón, falta en ataque, dice Samaniego, tiro libre que va a corresponder a Olimpia. Otro que faltó a la cita hoy, Rodríguez, por lo menos del nivel acostumbrado en él, delantero potente, rápido, resuelve bien las situaciones. Esta vez no hizo una buena jornada. Le han hecho llegar pocas pelotas, dicho sea de paso, a Rodríguez también. Sánchez, Perón, Sánchez. Richard Ortiz tiene el control del balón. Por izquierda Farid, Roque por el medio, la pelota para Roque, salió Aquino el portero.
Los locos por el fútbol viven el mundial con la aplicación de Tigo Sport. Con tu plano paquetigo de internet disfruta de todos los partidos y con tu chip 4G LTE vivilos con la mejor definición. Aguilar ya controla esa pelota cuando intentaba a Rodríguez. Ingresa a www.tigosport.com.py o descarga la app y disfruta lo mejor del mundial. Porque en Tigo el centro sos vos. Como cambió el trámite del partido y también perdió a un jugador para lo de volver a empatar, Capiatá realmente tiene que hacer un trabajo que por lo menos... Otálvaro y el centro, rechaza Fulvio Aranda, intenta la salida a Capiatá, le quedó a Fulvio, la sacó bien, le dio a Maidana, lo ve a Luzardi, va a Luzardi, está muy solo Julio Rodríguez por el medio, va a Luzardi, ya retrocede Richard Sánchez, sigue Luzardi, giró, ya se armó todo el equipo de Olimpia, ya perdió Luzardi la pelota. Mucha más facilidad de lo que ocurría en el primer tiempo, ya no hay un acompañamiento de los laterales, seguramente a raíz de la situación de que justamente en el sector defensivo se produjo la ausencia de un compañero por expulsión. Es sombrío el panorama para Capiatá y Olimpia, que sigue llegando con posibilidades ciertas de marcar uno o más goles. Farid tocando la pelota, Willy Mendieta juega sobre la posición de Richard Ortiz. Ernesto Caballero ahora, Caballero para Camacho, la marca de Ganso, el arranque de Rodríguez, va Julio Rodríguez, Maidana ahora, toca para Luzardi, retorna a tiempo Otálvaro. No hubo precisión allí, ni Luzardi ni Richard Martínez pudieron quedarse con esa pelota impulsada por Maidana cuando se prepara otro cambio en el Deportivo Capiatá, Giselle. Sí, fue llamado Walter Rodríguez para hacer el segundo cambio en el Deportivo Capiatá. ¿Te acordás de Ismael Venegas? Sí, claro que sí. Su equipo hoy goleó 5-1 San Martín de Tucumán a Sarmiento y vuelve a la primera división del fútbol de Argentina. Ismael Venegas, el ex zaguero central de Libertad. De Ruido Ñu. Tiene el control de la pelota Otálvaro. La va jugando Caballero. Rosales juega sobre la posición de Richard Sánchez. Ahora para Darío Verón. Tocando, moviendo la pelota Olimpia sin apuros. Se está ganando el partido sobre 28 minutos del segundo tiempo. Deportivo Capiatá está con 10. Desvió Aldo Quiñones, arranca Julio Rodríguez. Va Rodríguez encarando a Ernesto Caballero. Al piso Richard Sánchez, Luzardi que la metió, juega para Maidana. Que bien la mató de pecho. Sigue Maidana, Maidana busca el resquicio, marca Richard Ortiz. Pelota para Luzardi, le va a pegar y le pegó. Esa pelota fue lamiendo el poste. Gran remate de Luzardi que se lamenta. Golpea reiteradamente el piso porque veía seguramente un buen final en esta acción. En el travesaño y afuera, el gran remate del zurdo Luzardi. Segundo cambio en Capiatá, se retira Cristian Maidana, ingresa Walter Rodríguez, camiseta 22. Se va Maidana, buen partido de Maidana. Evidentemente tiene un problema físico para sostener el mismo ritmo, pero es un jugador que tiene un gran manejo, gran control y mucha claridad de juego. Sí, y le hizo mucha falta a Capiatá en el segundo tiempo cuando había que recomenzar la tarea al lograr Olimpia empatar sobre el cierre del primer tiempo. Ya Maidana no era el mismo y el equipo obviamente que lo sintió. Walter Rodríguez es un volante de contención. Ya está en cancha. Con esto, con Walter Rodríguez, que va a jugar de zaguero central, Gustavo Noguera se va a adelantar algunos metros para jugar ahí al lado de Luzardi, en la posición de Maidana. El polifacético Gustavo Noguera. Rubén, ¿sí? Ya tenemos el dato de Robert Aldama que nos pasó José Riquelme. Es la quinta expulsión en 144 partidos. Las 4 anteriores fueron en Guaraní con una expulsión y 3 con Luquín. Gracias, Giselle. Y llamado Jorge Ortega en Olimpia, va a ser la última variante. Otálvaro va tocando sobre Alfredo. Quitará Santanía Aguilar. Aguilar levantando. Pelota sobre la posición de Otálvaro. De cabeza toca el medio, rechaza Aquino. La va jugando Richard Martínez. La tocó para Rodríguez. Se metió, está en el área. Lo atropelló Darío Verón. Tiro libre para Capiatá al borde del área. Amarilla para Verón. Sí, que me parece que consciente la decisión del árbitro porque no reclama nada, porque sabe qué es lo que pasó allí, que buena pelota. Aquí le filtraron y se le cruza en el camino Darío Verón. Un expediente bastante parecido al de la segunda tarjeta amarilla para Robert Aldama. Luzardi le va a pegar de zurda.
Gustavo Noguera para entrarle de derecha. Tiene buenos ejecutores de pelota parada el Deportivo Capiatá. Aguilar se para junto al poste derecho para conformar la barrera. Transcurren 31 minutos del segundo tiempo del partido cuando Ortega va a ingresar. Conversan los dos jugadores del Deportivo Capiatá que están cerca de la pelota. Luzardi para entrarle de zurda. Igualmente por ahí Quiñones tira a Luzardi. Le va a pegar Hugo Luzardi. Tiro libre peligroso para el arco de Aguilar. Va Luzardi. Aguilar, rebote, gol. Capiatá, Walter Rodríguez y la atropellada, el tiro de Luzardi, sacó espectacularmente el arquero, pero llegó para el rebote Walter Rodríguez, que estaba allí en la barrera, que fue a buscar esa pelota. Así define, empata el Deportivo Capiatá. Qué ejecución de Luzardi, qué atajada de Aguilar. Rodríguez puso el 2-2. Y tuvo su revancha Luzardi, él que se había lamentado tanto del tiro con pelota en movimiento que había rozado el travesaño, quería una nueva oportunidad y Darío Verón se la dio al cometerle la falta a Julio Rodríguez y determinar ese tiro libre que Luzardi lo ejecutó a la perfección, a su estilo, con el sello de sus antecedentes y de esa prodigiosa pierna izquierda. No tuvo más que dar un rebote a Aguilar, no había otra opción. Y atropellando desde atrás, Walter Rodríguez prácticamente en su primera intervención marca el 2-2 para Capiatá. Se fue Roque, ingresó Ortega. Cuando va Camacho, golpe de taco, busca Ortega. Rechazó Walter Rodríguez. Deja picar Aquino. Sale José Aquino, el portero del Deportivo Capiatá. Empató el juego Walter Rodríguez. Walter David Rodríguez Burgos en su partido número 18 en este campeonato. Apertura anota el segundo gol en esta competencia. El segundo gol también con la camiseta del Deportivo Capiatá y en primera división. Tocando la pelota a Mendieta. Mendieta que juega sobre Ernesto Caballero. ¿Cuánto va de partido? 34 minutos. Ataca Olimpia. Ortega que juega. Rechazó desde el fondo Aquino. Va Farid. Mete el centro. Arriba Camacho. Saltó el ganso y desvió oportunamente cuando Camacho se relamía. Insiste. Tocando Rosales la pelota. Para Otálvaro. Hay un jugador del Deportivo Capiatá que está caído en la mitad de la cancha. Es Fulvio Aranda. El árbitro ahora para el partido para preguntarle a Aranda si necesita o no asistencia médica. Está tomando el tobillo derecho y lo mira el árbitro con ganas de explicarle por qué está en esta situación. Pero ya se restablece el jugador capiateño. Alguna indicación de la banca habrá llegado de que no se haga atender por la sanidad del club, porque de lo contrario iba a dejar en algunos instantes al equipo con 9. Se va recuperando Fulvio Aranda. Saca Alfredo Aguilar. A Capiatá todavía le queda un cambio. ¿Quién es en el banco, Giselle? José Bogarín, Wildo Alonso, Jorge Achucarro, Edson Riveros y Neri Osorio. La pelota para Richard Ortiz. Ortiz para Farid. La marca de Aldo Quiñones. 35 minutos del segundo tiempo del partido. Rodríguez forcejeando. Gana la posición. Tocó la pelota para Gustavo Noguera. Noguera para Julio Rodríguez. Marca Ernesto Caballero. Pica Rodríguez. Caballero con él. Caballero gana la posición. Caballero se queda con la pelota y juega para Richard Ortiz. Busca la salida Olimpia por los costados. Darío Verón ya lo vio a Otálvaro. Rosales por el lado derecho. Pica Rosales. Otálvaro para Rosales. Corre Rosales. Marca Aquino. Rosales en el 1 contra 1. Enganchó. Se metió por el medio. Está dentro del área. Sigue Rosales. Pedían falta. Aquino usó el brazo. Sale Luzardi. Luzardi por izquierda para Richard Martínez. Se mete por el medio. Martínez que es rápido, que es hábil. Sigue Richard Martínez para Gustavo Noguera. Aranda que sube por el lado derecho. Rodríguez que va por el medio. El pase para Gustavo Noguera. Abriendo de nuevo para Fulvio Aranda. Aranda para Capiatá. Tiene ganas Luzardi. Golpe de taco. Llega Noguera. Noguera le pegó. Alfredo Aguilar. Aguilar en 2 tiempos atrapa. ¡Qué jugada!
de Capiatá siempre al extremo, es decir, que los pases no eran sencillos para quienes tuvieron que tomarlos y continuar con esta acción ofensiva de Capiatá, que terminó con ese gran remate de Noguera y otra estupenda atajada de Aguilar. Se entienden de memoria Luzardi y Gustavo Noguera. Una gran habilitación de Luzardi en el vacío para que llegue Noguera. Llegó muy justo, es cierto, remató exigido. Muy buena la intervención de Alfredo. Punte hacia atrás Rodríguez. Walter traba con Ortega. Rechaza ahora Pulvio Aranda. Ernesto Caballero la va a bajar. La bajó Ernesto Caballero. Toca la pelota Caballero. Caballero que juega sobre Darío Verón, que toca profundo, el pase para Otálvaro, no llegó Otálvaro, reposición para el Deportivo Capiatá. Aquí vemos nuevamente la jugada, el taco de Luzardi y el remate con pierna zurda de un diestro como Noguera. De todos modos, tuvo que exigirse Aguilar para sacar ese tiro. José Aquino va a quitar el balón. ¿Qué se dice en el banco de Olimpia, Diego? Sí, Garnero sale a brindar indicaciones para jugar por los costados, para buscar la sociedad Mendieta Camacho. 37 minutos del segundo tiempo del partido. Estamos en vivo por Tigo Sports. Levanta el balón el jugador Aquino. Rechaza Darío Verón. Quiere Ortega. Salta el Ganso Benítez. Metió el brazo y cometió falta. Reclama Pedro Benítez la decisión de Arnaldo Samanego. Hay tiro libre para Olimpia. Que salta y entra y a atropellar prácticamente el Ganso en su intento a lo mejor de ir ganando una posición. Y ahí es donde queda configurada esta falta. El golpe de cabeza de Walter Rodríguez, el autor del empate. Insiste Olimpia con Sánchez, con Ortega. Ortega para Otálvaro, como cruza. Otálvaro cruzó bien, vino al área, desvió Ganso. El balón se pierde en la otra zona. Con lo justo Pedro Ganso Benítez desvió de cabeza. Hay reposición de manos. Allí está Farid Díaz. Retrocede sobre la posición de Ernesto Caballero. Caballero para Richard Ortiz. Todo limpia sobre campo contrario. Defiende con 10 Deportivo Capiatá. Otálvaro hasta el fondo. Centro atrás. Ganso. Rebote. Otálvaro terminó mal la jugada. Saque de portería para el Deportivo. Está llegando muy profundo Otálvaro por el costado derecho. No hay una buena contención por allí del equipo de Capiatá. Pero esta vez su centro no tuvo consecuencias. A diario, en todos los programas, las novedades, todo el cordón, lo que pasa en Rusia con los enviados especiales de Tigo Sports, Soledad Franco y Nikolitic. Pelota alta, quiere Rodríguez. Ernesto Caballero, trabando y ganando. La pelota para Farid. Grita Diego Gavilán. Recupera Aldo Quiñones. Quiñones para Rodríguez. Contra de Capiatá. Va Rodríguez. Pase retrasado para Martínez. La aguantó igual. Cayó Rodríguez. Luzardi está cambiando de lado. Juega para Pulvio Aranda. Ya se levantó Rodríguez. De vuelta Aranda para Luzardi. Luzardi va. Retrocede Rosales. La pelota tocada por izquierda. Intenta Richard Martínez. El balón para Aquino. Aquino. Fondo de cancha. Vino el centro muy cerrado. Se perdió. Se fue afuera. Qué mal lanzó esta pelota Aquino, porque cada avance para Capiatá es un sufrimiento. Porque primero que es un equipo bastante desgastado y segundo que lo tienen que pensar todo 2 o 3 veces porque dejan desprotegida una defensa con un Olimpia que está con hambre de más. Va Ortega, sube Otálvaro, pelota para Camacho, se filtró, escapó, está, Camacho tiró afuera. Camacho quiso resolver, él remató afuera. Estaban pidiendo Rosales, Ortega y Willy Mendieta. Desaprovechó Camacho, que se filtró y se quedó solo. Y falló solo él, porque salió como él planificó esta situación. Él creyó que era suficiente, la posición parece tanto ajustada, pero entendió de que con ese toque por un costado a la salida del arquero Aquino era suficiente, estaba cómodo, no tenía marca. Y en ningún momento levantó la mirada hacia quienes venían atropellando de frente a la portería. En todo momento él pensó resolver la jugada. Abrió demasiado la cara interna de ese pie. Balón retrasado sobre Aquino. Sacó Aquino al medio. La captura ahora Darío Verón jugando sobre Ernesto Caballero. 40 minutos, casi 41 del segundo tiempo. Otálvaro, Darío Verón. Defiende Deportivo Capiatá con 10 a los 13 del segundo tiempo. Fue expulsado Robert Aldama. La pelota para Richard Ortiz.
Levanta Ortiz, baja Ortega. Ortega la tocó para Rosales, fondo de cancha. Rosales, bombazo que se pierde cerquita del palo. Sí, los movimientos de Olimpia son mucho más veloces, mucho más determinados que los que plantea Capiatá, que hace un tremendo esfuerzo para esperar que Olimpia pierda la pelota y hacer algún intento más de si es que puede volver a sorprender el arco, aunque me parece que esta segunda parte va quedando cada vez más remota de las verdaderas posibilidades del equipo capiateño. ¿Qué grita Daniel Garnero, Diego? Sí, vamos equipo, quiere profundidad, quiere que se siga así el técnico argentino. Arriba Julio Rodríguez en el salto. Rodríguez, Gustavo Noguera, que bien la pisó la pelota, sigue Gustavo Noguera jugándola, defendiéndola con gran calidad. Aldo Quiñones, Gustavo Noguera, Aldo Quiñones, Quiñones va, choca con Richard Ortiz, se caen los dos. Quiñones sigue peleando, la recupera Olimpia, la juega Díaz. Va saliendo desde el fondo Darío Verón. Verón la cruzó hacia el lado de Rosales, se está volviendo Richard Martínez. Rosales que gira. Camacho abierto por derecha, por el medio, Ortega, sube Otálvaro, arma importante por derecha Otálvaro con sus subidas en este segundo tiempo. Otálvaro para Richard Sánchez, Sánchez que le da a Ernesto Caballero, todo Olimpia volcado sobre campo del Deportivo Capiatá buscando el gol del triunfo. Va Richard Ortiz, meterá al centro, espera Ortega, saca Walter Rodríguez, el rebote es de Ernesto Caballero, llegó primero Caballero, le pegó muy mal. Respira Capiatá, van 42 minutos, 45 segundos. Y cuando es llamado Jorge Achucarro para hacer el último cambio en el deporte. Bueno, Aldo Quiñones golpeado, pero él también había golpeado en el nacimiento de la salida de Olimpia cuando acompañó un ataque y al perder la pelota fue a tratar de recuperarla con demasiada fuerza. Ernesto Caballero aquí falló en el remate y al bajar la pierna lo hace sobre el abdomen del volante de Capiatá. ¿Hubo tarjeta para quién? Sí, por la falta de Quiñones contra Farid Díaz en el arranque de la acción de ataque de Olimpia. Para Aldo Quiñones entonces el cartón de amonestación. Levanta Farid, deja picar esa pelota Pedro Ganso Benítez, sale José Aquino, dominó Aquino, 43-30. Achucarro va a entrar, sacará Aquino esa pelota. Por derecha Gustavo Noguera y Julio Rodríguez. Va Rodríguez, pelea con Richard Ortiz. El árbitro dice que hubo falta de Rodríguez contra Richard. Va saliendo Otálvaro. Otálvaro para Olimpia. Otálvaro para Richard Sánchez. Sánchez cambió de lado. Solo Farid. Va a cruzar. Se mueve Willy. Pase profundo para Willy. Marca Fulvio Aranda. Aranda la sacó. Gustavo Noguera aguanta. Noguera se le fue. La va a jugar rápido Farid para Ortega. Ortega que gira. Rosales que recibe. Marca Ganso Benítez. Le quedó el balón a Darío Verón. Verón que abre. Pelota para Otálvaro. Va Otálvaro. Pide Rosales en el área. Pide Ortega. Ahora Camacho. La quiso filtrar. Se equivocó Camacho. Regaló esa pelota. La dominó el portero José Aquino. Que se tomó todo el tiempo que podía para tomar ese balón antes de ponerlo de nuevo en juego. Porque realmente cada vez es más difícil contener a Olimpia para el equipo de Capiatá. Va a salir Julio Rodríguez, ¿verdad? Así es, va a ser por Julio Rodríguez el cambio y hay reclamos en la banca del Deportivo Capiatá porque cuando paran la jugada no se hace el cambio. Un golpe de taco, un rebote, se metía con todo Willy. Levanta el balón Pedro Ganso Benítez. De pecho Julio Rodríguez, cabecea Quiñones. La quiere Gustavo Noguera. La tiene Noguera, Quiñones, que bien la movieron. Pelota para Luzardi que la mete para Richard Martínez, que está fresco y que va en el 1 contra 1. Marca Darío Verón. Allí está Martínez dentro del área. Enganchó, sigue Martínez remata mal. Saque de portería para Olimpia. Ahora se va a hacer el cambio. Ahora se realiza el último cambio en el Deportivo Capiatá. Ingresa Jorge Achucarro, camiseta 17, y será el cambio por Julio Rodríguez, quien ahora se tiró al piso. Para ganar tiempo van 45-37. ¿Ya agregaron el tiempo de recuperación? Aún no. Aún no. Se va a ir Julio Rodríguez, va a ingresar Jorge Achucarro. Michael Fernández abrió la cuenta para el Deportivo Capiatá, lo empató Roque Santa Cruz. El 2-1 fue obra de Darío Verón. El 2-2 lo consiguió Walter Rodríguez. Todo muy lento, es decir que evidentemente que este cambio lo reservó para el final el
técnico Gavilán para producir justamente este fenómeno. Olimpia se le viene con todo a Capiatá y con esto está enfriando un poco el trámite. Estaremos después con Libertad Independiente, con Héctor Agüero, con Francisco Pancho López. Tiene el control de la pelota Richard Ortiz. Ortiz para Ernesto Caballero. 3 minutos. Queda muy poco para el final. Tiene Quiñones. Quiñones que juega. Gustavo Noguera. Gustavo Noguera enganchando, amagando y atacando. Qué buen partido de Gustavo Noguera. Noguera que toca para Chucarro y lo puede ganar Capiatá. Achucarro tiró en el palo. En el palo. El remate de Achucarro. Se salvó Olimpia. Se queda allí rumiando su rabia Jorge Achucarro, porque realmente esta habilitación que le entrega allí Noguera era como para marcar. Tenía tiempo, se ubicó, esperó el momento de despedir el tiro y este pegó en el poste. Le pegó con mucha fuerza a Chucarro y esa pelota pegó en la cara interna del poste y salió. Lo quiere ganar Olimpia. Willy Mendieta juega sobre la posición de Sánchez. 47,15, centro al área para Ortega. El golpe de cabeza. Rosales anticipó, cabeceó afuera. Capiatá va a reponer. El ganso estaba preparado, pero el que cabeceó fue Rosales, anticipándolo, pero sin darle buena dirección. La figura del partido, coincido, Gustavo Noguera. Sacará José Aquino. Aquino para el Deportivo Capiatá. O le agregan uno más o esto se termina. Levanta Aquino, la quiere Chucarro. Ernesto Caballero cabeceó hacia atrás. Richard Ortiz va jugando para Farid Díaz. Pelota para Ernesto Caballero. Mira la hora Arnaldo Samaniego y lo va a terminar. Señores, aquí en el Defensores del Chaco acaban de empatar Deportivo Capiatá y el campeón Olimpia 2-2. Sumamente meritorio el empate de Capiatá ante el campeón, soportando gran parte del desarrollo del segundo tiempo con un jugador menos y consiguiendo el gol para volver a equilibrar un partido que lo estaba perdiendo en esa situación ya de tener inferioridad numérica. Olimpia a ratos pareció el equipo con el ritmo de campeón, en otros es comprensible que no lo haya tenido porque fue una semana corta, una semana de celebraciones y seguramente que todo eso hizo que saliera un poco de su ritmo habitual. Richard Martínez y Darío Verón intercambiando camisetas, se van retirando los protagonistas. Voy contigo un ratito, Giselle, para la figura, después trasladaremos la transmisión para Libertad Independiente. Sí, gracias Rubén, ya estamos con la figura. Bueno, Gustavo, este empate ante el campeón, ante Olimpia, ¿cómo lo toman ustedes, el equipo? Primeramente, le quiero agradecer a todos los compañeros porque creo que dejamos todo adentro de la cancha y bueno, felicitarle también a Olimpia por consagrarse campeón. Creo que lo ganaron merecidamente y bueno, vinimos a buscar los 3 puntos, pero no se nos dio. Creo que se nos complicó un poco después de que se nos puso un compañero, pero bueno, como te digo, le agradezco a los compañeros porque dejamos todo adentro de la cancha. Todo lo que propuso el equipo, también mencionabas que fue expulsado Robert Aldama, uno menos, pero llegaron más ustedes, Gustavo. Sí, totalmente. Creo que igual después de que se nos expulsó un compañero, igual nosotros buscamos la victoria más todavía, que después estábamos 2-1 abajo y bueno, gracias a Dios pudimos empatar. Después tuvimos también una chance más para convertir, pero no se pudo. Bueno, desde hace varias fechas ya sos el capitán del equipo, un jugador que cumple varias funciones en la cancha, puede ser de defensor, de volante. ¿Cómo te sentís con respecto a eso? Bien, muy bien. Creo que primero me hizo jugar acá en el medio Gustavo, el profe Gustavo Digo, y bueno, siempre donde me ponen, siempre dejo todo de mí, y bueno, gracias a la confianza que me dan el cuerpo técnico y bueno, agradecido también a eso, pero como te digo, vinimos a buscar los 3 puntos, pero no se dio hoy. Por último, ¿cómo ves esta campaña de Capiatá? Y mal, creo que no era lo que nosotros queríamos. Creo que nosotros teníamos un objetivo de hacer la mayor cantidad de los puntos, pero bueno, no se dio. Creo que una campaña pobre, pero bueno, ojalá para la clausura podamos mejorar muchas cosas. No, gracias a vos. Gustavo Noguera. Gracias, Giselle. Así Gustavo Noguera hablaba de lo que ha sido para el Deportivo Capiatá este partido. Con la camiseta de Olimpia que en algún tiempo la vistió. En este caso fue producto del intercambio con algún futbolista del equipo. ¿Con quién? Con
la camiseta de Camacho, que tenía puesta en el momento de la entrevista. Gracias Giselle, gracias Gabriel Casenave, gracias Diego Rolón. Estamos cerrando la transmisión. 2-2 empataron Capiatá Olimpia aquí en el Defensores del Chaco. Ya en instantes, Héctor Agüero y Francisco Pancho López comandarán la transmisión de Tigo Sport desde el Dr. Leos para el partido Libertad Independiente, que a continuación siguen.